¿Sabías que un solo gesto, uno que probablemente has hecho sin darte cuenta, puede convertir a un hombre más joven en tu hijo emocional en lugar de mantenerlo como tu amante, tu cómplice, tu igual? Este error silencioso es tan común entre mujeres mayores que se sienten atraídas por hombres más jóvenes que hoy vamos a exponerlo sin miedo. Y no lo haremos desde un manual de cita superficial, sino desde una mirada mucho más profunda, porque como decía Jacobo Greenberg, todo lo que percibes afuera es un reflejo directo de lo que cultivas adentro. Tal vez llevas años sintiendo algo extraño cada vez que te relacionas con alguien menor que tú. Tal vez notas esa chispa inicial, esa química casi eléctrica, pero de pronto se apaga. Todo parece ir bien hasta que de repente empiezas a notarte más pendiente del que de ti, a cuidarlo, a corregirlo, a resolverle la vida, y casi sin saber cómo te conviertes en su figura materna. Y él, claro, se va, se aleja, busca su propia libertad. Hoy quiero contarte por qué pasa eso, por qué no es tu edad el problema, ni tu físico, ni tu experiencia, sino una pequeña grieta mental, invisible, que se abre cada vez que dudas de tu valor solo porque tu edad no coincide con la suya. Y sí, te aviso desde ya, este video no es para quien busca atajos baratos. Aquí vamos a tocar fibras que tal vez nadie te dijo, vamos a mirar de frente tus miedos y vamos a poner nombre a lo que tú ya intuyes pero no te atreves a decir en voz alta. Y no lo harás sola. Lo haremos de la mano de la conciencia expandida de Jacobo Greenberg, porque entender esto no es solo cuestión de seducción, es cuestión de percepción, de energía y de cómo configuras tu campo neuronal cuando crees que tienes que pedir permiso para amar o para ser amada. Quédate porque en el minuto 10 te revelo la raíz invisible de este patrón. Y cuando la veas, no podrás volver a ignorarla. Te prometo que al final de este video mirarás a cualquier hombre, mayor o menor que tú, desde otro lugar. Un lugar donde no tendrás que fingir juventud, ni disfrazar tu experiencia, ni convertir tu madurez en un secreto incómodo. Pero para que eso pase, necesito que te quedes, que te abras a mirar de frente tus contradicciones internas y que confíes en que esta conversación puede ser la semilla de un cambio real. Así que hazlo ahora mismo, dale al botón de suscribirse, activa la campana y acompáñame hasta el final, porque hay una clave que cambia todo y no quiero que te la pierdas. La mayoría de mujeres nunca notan este error hasta que es demasiado tarde. Tú hoy vas a verlo antes de repetirlo una vez más. Hay algo dentro de ti que tal vez nunca has dicho en voz alta pero que siempre ha estado ahí, latiendo como un pequeño tambor detrás de cada mirada que lanzas cuando te gusta a alguien más joven. Es un murmullo que empieza como un cosquilleo de entusiasmo, una mezcla de sorpresa y orgullo de sentir que todavía puedes atraer miradas frescas, energías nuevas, cuerpos que aún no tienen la carga de los años. Es un orgullo secreto, casi infantil, que después se vuelve un peso en la boca del estómago cuando la ilusión empieza a mancharse con la duda. ¿Te ha pasado? Esa emoción que te recorre la columna cuando notas que él te mira diferente, que sonríe cuando hablas, que te busca, que insiste en verte, que hace comentarios que encienden esa parte tuya que por un instante se olvida de la edad y se siente inmortal. Es un instante, apenas un parpadeo, pero en ese parpadeo te vuelves la versión más viva de ti misma. Y entonces, justo cuando parece que nada puede apagar esa chispa, escuchas la voz interna, ese susurro frío que te recuerda la fecha en tu documento de identidad. Miras el reflejo en el espejo, detectas esa arruga que antes no estaba o crees que no estaba. Te das cuenta de que tus referencias son distintas, de que la música que marcó tu juventud a él apenas le suena a historia antigua. De pronto surge la necesidad de justificarte, de aclarar tu edad como si fuera un secreto vergonzoso que conviene confesar antes de que se vuelva motivo de burla o decepción. ¿Te reconoces en esa escena? Miles de mujeres lo viven cada día y casi ninguna se atreve a contarlo sin disfrazarlo de broma. ¿Cuántas veces has soltado esa frase de bueno, es que yo ya estoy vieja para eso mientras tu sonrisa esconde la punzada de culpa? Porque en el fondo sabes que no estás vieja, pero sí temes que para él, sí lo seas. Y aquí es donde la contradicción se vuelve veneno. Una parte de ti se siente poderosa, magnética, capaz de encender la curiosidad de alguien que viene de otra generación, y otra parte de ti se disculpa por ese poder, lo recubre con ironía, le esconde detrás de un humor que supuestamente protege pero que en realidad debilita. Es como si tuvieras que pedir perdón por tu propia vitalidad. Y eso no es algo que inventaste tú, ni es un defecto tuyo,
ni un síntoma de debilidad. Es un virus mental, una idea colectiva que se siembra desde niñas cuando nos enseñan que el valor de una mujer se mide en función de su juventud y su apariencia fresca. Y aquí es donde Jacobo Greenberg, con toda su teoría de la conciencia y la percepción, nos da una pista brutal. Él decía que todo lo que vemos afuera es una proyección de lo que creemos adentro, que el mundo no es una cosa fija sino un campo de posibilidades que toma forma según nuestro mapa interno. Y ese mapa, en tu caso, lleva años dibujándose con frases que te lanzaron sin querer, miradas que interpretaste como rechazo, comentarios sobre lo bien que te conservas para tu edad, cumplidos envenenados que en lugar de celebrar tu presencia la reducían a un número que debía ser disimulado. Tal vez recuerdes ese primer comentario incómodo, tal vez fue una amiga que soltó con risa que bueno, a ti ya solo te quedan los jovencitos como si fuera una broma, pero dentro de ti germinó una pequeña vergüenza. O tal vez fue tu madre diciendo que una mujer mayor siempre debe ser discreta, que no queda bien exhibir deseos después de cierta edad. O tal vez fue tu propia voz, esa que surgió cuando viste tu primera cana, diciéndote que cada año que pasa es una cuenta regresiva hacia la irrelevancia. Y sin darte cuenta, ese murmullo se volvió una segunda piel. Empiezas a anticipar la mirada del otro. Esperas la decepción, la burla, el abandono. Y para protegerte de ese dolor que ni siquiera ha ocurrido, actúas antes, te disculpas, te autodefines, confiesas tu edad como quien se quita una máscara y espera que del otro lado no salga una carcajada. Pero adivina qué, esa confesión anticipada muchas veces no hace más que disparar exactamente aquello que temías. Porque, como decía Greenberg, la conciencia es una fábrica de realidades. Si tu mirada hacia ti misma es la de alguien que debe justificarse, ¿qué crees que verá el otro? Verá a una mujer que no cree merecer ese amor, esa pasión, esa complicidad. Verá una madre que lo cuida, no una amante que lo despierta. Y el deseo necesita misterio, necesita esa certeza tranquila de que la persona que tienes enfrente no está rogando permiso para ser quien es. Lo más duro es que muchas veces no somos conscientes de esto. Es un gesto mínimo, la forma en que cuentas una anécdota, la broma que sueltas sobre tu edad, el tono maternal que adoptas cuando él cuenta sus problemas. De pronto te ves dándole consejos, resolviéndole la vida, cuidándolo como si fuera tu responsabilidad moldearlo. Y en esa transición invisible, dejas de ser la mujer que lo atraía para convertirte en su refugio, su confidente, su madre sustituta. Y no es tu culpa, porque a muchas nos programaron así, confundir el amor con el cuidado, la atracción con la protección, la pasión con la responsabilidad. Hay un instante en que esto se activa, cuando sientes miedo de no ser suficiente tal cual eres. Ese miedo te hace compensar. Y compensar es la forma más rápida de perder la chispa. Porque, ¿qué es lo que más magnetiza a alguien? No es tu cuerpo joven o tus arrugas ausentes. Es tu certeza interna de que no necesitas mendigar aprobación. Es tu forma de mirar sin miedo. Es tu silencio cuando no respondes de inmediato un mensaje porque tienes tu vida llena de cosas que te nutren. Es tu humor que no se usa para rebajarte sino para iluminar la conversación. Y aquí volvemos a la escena. Imagina que él te dice cuántos años tienes, y tú en lugar de bromear con inseguridad, dices tu edad con una sonrisa tranquila, sin añadir justificaciones, sin hacer chistes de mal gusto. Solo dejas el dato y sigues siendo tú. Esa seguridad se siente como un imán. Porque la verdad es que un hombre más joven que se acerca a una mujer mayor no busca una madre, no busca una niñera emocional. Busca lo que a veces no encuentra en las de su edad, una presencia que no esté ansiosa por complacer, una mujer que se pertenece a sí misma, una energía que no necesita filtros para brillar. Eso, cuando lo percibe, lo atrapa. Pero si en lugar de eso percibe culpa, disculpas y necesidad de compensar, algo se rompe. Y tú, sin querer, validas el miedo que tanto temías, que él vea en ti a alguien a quien tarde o temprano dejará. Ahora quiero que imagines por un momento que toda esta historia se repite una y otra vez, no solo en tu vida, sino en la de millones de mujeres. No importa la ciudad, la cultura, la religión, en cada generación, en cada círculo social, siempre hay una mujer que se pregunta en silencio si su edad la hace menos digna de ser deseada. Tal vez has visto amigas tuyas reírse de eso, burlarse de sí mismas para suavizar la incomodidad.
Dicen frases como "ay, yo ya soy un fósil para esos jovencitos", o "me veo bien porque me cuido, pero ya para otra cosa". Esas frases se quedan flotando en el aire como una nube que nadie se atreve a despejar. Y por dentro, cada una de esas mujeres se queda con una parte de su fuego encerrado, como si amar fuera un privilegio que caduca con la fecha de nacimiento. Pero aquí es donde Jacobo Greenberg entra a poner todo patas arriba. Porque si lo que vemos es un reflejo de lo que creemos, ¿qué pasaría si dejas de alimentar esa creencia? ¿Qué pasaría si en lugar de pararte frente al espejo buscando señales de derrota, miraras tu historia como un territorio lleno de símbolos, de pruebas superadas, de experiencia que te hace más magnética, no menos? Greenberg decía que la realidad es un campo moldeable, que lo que hoy das por hecho, ese "ya soy muy grande para él", no es más que una línea dibujada en la arena. Puedes borrarla cuando quieras, si tienes el valor de mirar la raíz. Y la raíz, muchas veces, está en esa herida muda que heredaste sin darte cuenta. Quizá nunca te sentaste a preguntarte de dónde viene exactamente la idea de que una mujer madura debe conformarse con lo que queda. Tal vez creciste viendo telenovelas donde la protagonista siempre era la joven inocente y la mujer mayor solo podía ser la rival amargada o la amante secreta. O tal vez fue tu abuela la que, sin mala intención, soltaba comentarios del tipo "aprovecha mientras seas joven, después nadie te mira". Son frases que parecen inofensivas, pero se clavan como anzuelos. Y cada vez que una relación con un hombre más joven se tambalea, tu mente se agarra de esos anzuelos y dice: ¿ves? Tenían razón. Soy demasiado vieja para esto. Pero no es verdad. Lo que pasa es que nadie nos enseña cómo sostener esa chispa sin transformarla en cuidado excesivo, sin convertir el deseo en sobreprotección. Porque el gran error, ese que casi nadie nombra, es que, en la búsqueda de agradar y de retener, muchas mujeres mayores terminan haciendo de madre. Y eso mata la polaridad. Un hombre más joven no necesita que lo adopten. Necesita que lo inspiren. Que le muestren un mundo que él todavía no conoce, no porque tú se le expliques como una maestra, sino porque tú lo encarnas sin disculpas. Esa es la diferencia. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Por qué es tan fácil deslizarse hacia ese rol maternal? La respuesta es más simple de lo que parece, porque para muchas de nosotras, cuidar es la forma más natural de amar. Es lo que aprendimos de niñas. Amar era hacer la tarea del otro, resolverle problemas, adelantarse a sus necesidades. Y con un hombre más joven, esa tentación es doble. Porque su inexperiencia, sus dudas, su falta de certezas despiertan en ti esa parte que dice: déjame ayudarte, déjame cuidarte, déjame enseñarte. Y sin darte cuenta, te vuelves indispensable para sus problemas, pero invisible para su deseo. Te conviertes en la voz de la razón, en el consejo sensato, en la que siempre sabe qué hacer. Pero pierdes el misterio, pierdes la chispa, pierdes esa parte salvaje que no busca resolverle nada a nadie, solo compartir la vida desde la abundancia. Entonces, ¿qué hacer con esta contradicción? ¿Cómo dejar de ser madre sin sentir que lo abandonas? ¿Cómo mantener la ternura sin que se vuelva un contrato de cuidados que nadie firmó? Jacobo Greenberg nos diría que la clave no está en reprimir tu impulso de cuidar, sino en observarlo con conciencia. Pregúntate, ¿qué parte de mí necesitas sentir que me necesitan? Porque ahí está el verdadero núcleo. Si necesitas sentirte imprescindible para sostener la relación, estás construyendo sobre una base rota. La atracción verdadera nace cuando no hay necesidad, sino libertad. Cuando tú puedes estar o no estar, pero tu esencia sigue intacta. Y cuando él percibe eso, se engancha, no porque lo cuides, sino porque tu independencia lo reta, lo despierta, lo magnetiza. Fíjate bien, no es un juego de hacértela difícil. No se trata de fingir indiferencia ni de disfrazar tus ganas. Se trata de habitar tus ganas sin necesidad de convertirlas en una cárcel de atenciones. Imagina por un segundo que en lugar de resolverle todo, lo dejas equivocarse. Imagina que en lugar de estar disponible cada minuto, sigues con tu vida, tus planes, tus amigas, tus sueños. Imagina que cuando te pide consejo, a veces escuchas sin responder, porque confías en que él puede resolverlo solo.
Ese pequeño espacio de autonomía es la diferencia entre ser pareja o ser madre. Y aunque parezca duro, la única forma de que un hombre más joven te vea como mujer, y no como reemplazo de su figura materna, es que tú misma cortes el cordón invisible que te hace sentir responsable de su camino. Esto, claro, no es cómodo. Porque significa soltar la parte de ti que encuentra seguridad en ser indispensable. Significa aceptar que puede irse en cualquier momento, no porque tú no seas suficiente, sino porque cada persona elige desde su nivel de conciencia. Y si se va, no es porque tengas más años que él. Es porque esa relación ya cumplió su función. Jacobo Greenberg hablaba de la libertad como la forma más pura de amar. Decía que solo cuando dejas de poseer al otro, puedes realmente fusionarte con él en un nivel profundo. Y aquí está la paradoja. Cuanto más intentas retener a alguien, más rápido se te escapa entre los dedos. Cuanto más lo cuidas, más lo infantilizas. Cuanto más resuelves por él, menos espacio dejas para que se manifieste como adulto. Así que antes de entrar a la parte práctica, quiero que respires hondo y aceptes esta verdad incómoda. La única forma de sostener una relación viva con un hombre más joven es atreverte a dejar de protegerlo. Ser cómplice, no madre. Ser guía, no cuidadora. Ser misterio, no instructora. No hay nada más magnético que una mujer que no necesita probar nada, que se sabe valiosa, que no pide permiso para existir. Y eso no se finge. Se cultiva dentro. Como decía Greenberg, todo empieza y termina en tu campo neuronal. Ahí se esconde la raíz de cada patrón. Y mientras sigas alimentando la idea de que tu edad es un problema que compensar, seguirás atrayendo situaciones que confirmen ese miedo. Pero si empiezas a observarte con honestidad brutal, si reconoces tu impulso de cuidar y decides no entregarlo como moneda de cambio, algo cambia. Sutil, pero definitivo. Hay algo profundamente liberador en darte cuenta de que esa inquietud que sientes no es un capricho personal, ni una tara individual. Es un eco que viene de siglos atrás, como una marea silenciosa que moldea la forma en que miras tu reflejo y evalúas lo que mereces o no mereces. Para entenderlo hay que mirar sin miedo hacia atrás, hacia la forma en que nuestra cultura se ha encargado de etiquetar la edad femenina como una cuenta regresiva. Desde pequeñas, muchas escuchamos cuentos y canciones que repetían la misma idea. La juventud es un tesoro que se debe proteger, explotar y celebrar porque un día, casi sin aviso, se acaba. Y cuando se acaba, tu valor baja como el precio de algo que se marchita en un estante. Las historias que nos contaron rara vez incluían una mujer madura poderosa, deseada, deseante, libre de vergüenza por querer gozar o por querer ser elegida. Y si la había, siempre era mirada de reojo, como una amenaza o una broma. Una mujer madura que se relaciona con un hombre más joven siempre fue retratada como una anomalía, una mujer que aprovecha o se cuela donde no la invitan. Mira las películas, las novelas, los chistes que circulan. El estigma está ahí. Y aunque digas que no te importa, lo llevas metido en los huesos. A nivel consciente te repites que eres moderna, que todo vale, que la edad es solo un número. Pero en tu inconsciente hay una voz que susurra que estás jugando en territorio prohibido. Esa voz que se activa cuando empiezas algo con un hombre más joven y te sorprendes pendiente de si su madre sabrá, si sus amigos harán bromas, si él mismo, en su intimidad más brutal, guardará para sí la idea de que contigo está probando algo temporal, algo que no mostraría con orgullo a largo plazo. Y ese miedo no es un invento tuyo. Es un molde social. Es la herencia de siglos de una narrativa que siempre vinculó el valor de la mujer con la pureza, la frescura, la inocencia asociada a la juventud. Jacobo Greenberg diría que es una estructura mental colectiva. Un campo que moldea no solo lo que piensas, sino lo que atraes. Porque cuando aceptas sin cuestionar que la madurez femenina es una especie de punto final para el deseo, actúas en consecuencia. Te autocensuras, te disculpas, te escondes detrás de chistes que supuestamente te protegen. Y sin darte cuenta, terminas colaborando con esa idea, la refuerzas en la práctica. Piensa por un momento en cómo este virus mental se filtra en gestos cotidianos. Esa forma en que dudas en contar tu edad real. Esa forma en que comparas tu cuerpo con el de chicas más jóvenes. Esa forma en que tratas de compensar la diferencia de edad con detalles, regalos, atenciones, cuidados excesivos,
como si estuvieras pagando un peaje por osar desear algo que no te corresponde. Esa culpa silenciosa que aparece cuando te preguntas si deberías darle algo más para que se quede. Ahí se revela la raíz, la creencia de que tu edad te hace insuficiente. ¿De dónde viene esa creencia? Viene de las veces que escuchaste a alguien decir que los hombres siempre prefieren mujeres jóvenes porque es natural, como si fuéramos animales programados para desechar lo vivido y correr tras lo nuevo. Viene de la publicidad que bombardea con imágenes de piel tersa, sin una arruga, sin una mancha, como si esas marcas fueran símbolos de derrota. Viene de ver a hombres mayores saliendo con mujeres más jóvenes y que eso sea celebrado, mientras que la imagen inversa todavía se comenta con picardía o burla. Y aquí es donde el origen del conflicto se vuelve visible. No es tu deseo el problema, no es tu atracción por hombres más jóvenes lo que debe ocultarse. Lo que está podrido es el filtro con el que la cultura mira esa conexión. Un filtro que se alimenta de miedo y de moralidades huecas. Jacobo Greenberg insistía en que la percepción no es pasiva. No solo ves el mundo, lo proyectas, lo interpretas, lo coloreas con tu propio sistema de creencias. Si tú dentro de ti aceptas sin chistar que hay algo inadecuado en querer a un hombre más joven, toda tu energía se organiza para confirmar esa narrativa. Cada gesto, cada palabra, cada broma autocrítica que haces delante del refuerza esa diferencia como un muro. Y lo que podría ser un vínculo horizontal, libre, se contamina de jerarquía. Te colocas sin querer en un escalón de disculpa. Dejas de ser igual y pasas a ser la que tiene que probar su lugar. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Que en realidad no hay nada más magnético para un hombre joven que una mujer mayor que se sabe completa. Que no se disculpa, que no se justifica, que no se vuelve ni madre ni adolescente desesperada por demostrar que todavía puede. Lo que lo atrae es la madurez sin culpa. El aire de alguien que no necesita permiso para sentirse viva. Eso, por contradictorio que parezca, se vuelve un imán frente a la inmadurez de muchas chicas de su edad que aún están resolviendo su propio valor. Entonces, ¿por qué a veces se pierde esa atracción? Porque la herida colectiva se filtra. Porque la mujer termina creyendo que para retenerlo debe compensar la diferencia. Y compensar es un error que nace del miedo. Y ese miedo se hereda, se copia, se imita. Piensa en cuántas veces has escuchado la frase ella lo mantiene, ella le paga todo, él la usa. Son historias repetidas una y otra vez para burlarse de mujeres que, supuestamente, pagan por amor. No digo que no existan casos así. Existen. Pero ¿cuántos se deben realmente a la diferencia de edad y cuántos se deben a que la mujer, sin darse cuenta, actúa desde la culpa y la inseguridad, usando el dinero o el cuidado como ancla? El problema no es amar a un hombre más joven. El problema es creer que debes comprar su permanencia, que debes ganarte su deseo como quien paga una renta. Y mientras no cortes de raíz esa narrativa interna, repetirás sin querer la misma historia. Empezará con fuego y terminará con sacrificios innecesarios. Aquí es donde surge una pregunta poderosa. ¿Qué pasaría si dejaras de creer que tienes que demostrar algo extra? ¿Qué pasaría si vieras tu madurez como el tesoro que es? Greenberg decía que lo esencial no se negocia. Lo esencial de ti no son tus años menos o más, sino la conciencia con la que ocupas tu lugar. Porque el verdadero origen de este conflicto no es la diferencia de edad. Es la diferencia de mirada. Mientras tú mires tu edad como un problema, tu relación llevará esa grieta escondida en cada palabra y cada gesto. Y tarde o temprano se abrirá como una fisura que todo lo debilita. Ahora bien, si has llegado hasta aquí es porque, en el fondo, una parte de ti ya sabe que este patrón se puede desactivar. No se trata de negar la diferencia de edad ni de disfrazarla con frases positivas de calendario motivacional. Se trata de entender que lo que verdaderamente erosiona la conexión no son los números, sino la forma en que tú misma cargas esos números de significado. Jacobo Greenberg hablaba de la realidad simbólica. Decía que cada cosa que vemos está rodeada de un campo de símbolos que le da forma, peso y sentido. La edad no es solo un dato en tu cédula, es un símbolo. Un símbolo que, según tu historia y la cultura que respiras, se vuelve aliado o enemigo. Si en tu mente la edad simboliza deterioro, pérdida de valor, final de etapa, entonces todo lo que haces lleva esa energía. Tus silencios,
tus bromas, hasta tu forma de besar. Piénsalo. Si crees que eres demasiado mayor para él, cada gesto tuyo se contamina de justificación. Cada muestra de afecto se vuelve un argumento no dicho. Mírame, valgo la pena a pesar de... Y no hay nada más incompatible con la atracción que esa vibración de disculpa. Greenberg nos invita a ir más profundo, observar la raíz simbólica y transformarla desde dentro. Pero, ¿cómo se hace eso cuando toda la sociedad parece reforzar lo contrario? La respuesta empieza con un acto brutal de honestidad. Un momento en que dejas de poner el foco afuera, en lo que opina su familia, en lo que sus amigos cuchichean, en lo que la gente murmura, y lo devuelves a ti. Pregúntate sin maquillaje, ¿qué me da miedo perder? Porque detrás de cada acto de sobrecuidado, de cada regalo excesivo, de cada concesión no dicha, hay un miedo. Un miedo a que si no compensas, se irá. A que si no suavizas la diferencia, se notará demasiado. A que si no llenas cada hueco, vendrá alguien mejor. Pero ese miedo es una ilusión. Es como un fantasma que se alimenta de tu falta de presencia. Greenberg insistía, lo que crees, creas. Si tú crees que tu edad es una desventaja, la conviertes en una. Si tú crees que necesitas pagar por amor, terminarás pagando. Si tú crees que no mereces sostener un deseo libre de culpa, sabrás boicotearlo sin darte cuenta. Aquí es donde el origen del conflicto se cruza con tu historia personal. Recuerda, la herida no nació ayer. Mira hacia atrás. ¿Quién te hizo sentir que para ser amada debías hacer algo extra? ¿Qué mirada te enseñó a compensar? ¿Qué frase se te quedó pegada como una maldición? Quizá fue tu madre que te repetía que los hombres son visuales y que por eso siempre debes verte impecable para no perderlos. Quizá fue tu primera pareja que te comparaba, directa o sutilmente, con alguien más joven. Quizá fue la sociedad que aplaude a los hombres que rejuvenecen con chicas de 20, pero pone en duda a la mujer que, a los 40 o 50, decide elegir desde su deseo, sin pedir permiso. Todo eso es real, sí, pero no es tu destino. Es tu punto de partida. Y si lo miras de frente, deja de gobernarte desde la sombra. Hay algo liberador en ver que no estás sola. Miras a tu alrededor y descubres que hay miles de mujeres sintiendo lo mismo, esa mezcla de deseo y culpa, de emoción y miedo. Mujeres que a veces fantasean con la frescura, la curiosidad y la pasión que un hombre más joven puede traer, pero que se frenan en seco porque el juicio pesa más que la fantasía. Y sin embargo, cuando esas mujeres se atreven, de verdad, no desde la culpa, sino desde la claridad, algo cambia. Porque la verdadera validación no viene de que él se quede, de que diga eres la mejor, de que postee fotos contigo como trofeo. La validación profunda nace cuando tú misma reconoces que no necesitas demostrar nada. Greenberg decía que la mente humana tiene la capacidad de reprogramar el campo perceptual. Eso significa que, aunque hayas sido educada para sentirte menos por tu edad, puedes instalar una narrativa nueva. No es un mantrehueco. Es un entrenamiento de mirada. Un compromiso diario de notar cuándo y cómo aparece esa voz de culpa, de sobreprotección, de miedo, y desmontarla. Por eso este video no es solo un listado de nunca hagas esto como una receta moral. Es una invitación a entender por qué lo haces. Porque solo cuando entiendes la raíz, puedes arrancarla. Si no, cambiarás la forma, pero la herida seguirá dictando tu forma de amar. Imagina un segundo, ¿qué pasaría si, en lugar de preguntarte si él se va a aburrir de ti, empiezas a preguntarte si tú quieres sostener una relación que solo funciona mientras tú la financias con tus miedos? ¿Qué pasaría si dejas de medir la diferencia de edad como un problema y la miras como una oportunidad para romper un molde? Mira a tu alrededor, cada vez hay más parejas que desafían la norma. Mujeres que, desde la autenticidad, viven relaciones con hombres más jóvenes sin pedir permiso ni disfrazarse. Algunas duran toda la vida, otras no. Pero la diferencia no es el calendario. Es la conciencia con la que viven esa experiencia. Porque cuando tú sostienes tu deseo sin disfraz, él no tiene que cargar con tu culpa. Cuando tú dejas de ser madre y te posicionas como mujer, él no tiene que revelarse como hijo. Y si no funciona, no es porque seas mayor, es porque no era para ti. Así de simple.
En este punto quiero que vuelvas a ti. Cierra los ojos un momento, hazlo, aunque sea simbólicamente, y revisa, ¿qué herida de tu historia personal sigue alimentando la idea de que debes ser madre para ser amada? Respira. Date permiso de verla sin juicio. Solo obsérvala. Porque el simple acto de observarla, como diría Greenberg, ya empieza a debilitarla. Hay historias que, aunque no sean tuyas palabra por palabra, se sienten como si te respiraran al oído. Historias que condensan en una sola escena todo lo que callaste, todo lo que deseaste y todo lo que temiste perder. Por eso quiero que me acompañes a entrar en la historia de Clara, una mujer que podría ser tu hermana, tu amiga o incluso tú misma. Clara tiene 48 años. Trabaja como consultora independiente, lleva años divorciada y crió sola a una hija que ya voló de casa. Se siente plena en muchas cosas, le gusta su trabajo, se cuida, tiene amigas, viaja de vez en cuando. Pero en su cama hace frío. Lo dice así, sin disfrazarlo, hace frío. No porque no pudiera llenarla de alguien, sino porque en el fondo siempre sintió que no era su prioridad. Pero la vida, que a veces juega con ironías precisas, decidió que conociera a Mateo, un chico 15 años menor, en una charla de trabajo. Al principio, Clara ni siquiera lo miró como posibilidad. Para ella era solo un colega brillante, intenso, de esos que preguntan todo. Fue él quien empezó a mirarla distinto, a quedarse un poco más cuando todos se iban, a escribirle mensajes a deshoras, a mandarle un meme tonto que servía de excusa para decirle, te pienso. Clara se resistió porque la voz heredada decía, no seas ridícula. Pero resistirse a alguien que te mira como si te descubriera por primera vez no es tan fácil. Y así fue como una noche, después de un vino improvisado, él la besó. Y ella, después de un pestañeo que duró 10 años, decidió que no quería seguir siendo su propia carcelera. Así empezó algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Ella se decía a sí misma que era pasajero, que era un fuego bonito que no debía planear demasiado. Pero Mateo parecía no tener prisa. No había ni rastro de esa supuesta superficialidad que, según los clichés, define a los hombres jóvenes. Él la escuchaba, se reía con ella, la buscaba. La buscaba de verdad. Y cada vez que la miraba, Clara se sentía nueva. El problema no era Mateo. Era la jaula interna que ella arrastraba. Lo primero que hizo, casi sin darse cuenta, fue empezar a compensar. No con dinero, porque Mateo siempre pagaba su parte, pero sí con gestos. Regalos que nadie le pedía. Atenciones que nadie exigía. Detalles que parecían tiernos pero que, en realidad, eran la manera encubierta de decirse a sí misma, te tengo que dar algo para justificar que estás aquí. Lo segundo fue empezar a esconderlo. Con su hija, con sus amigas. Les contaba partes de la historia, pero maquillaba la diferencia de edad. Es solo un compañero de trabajo con el que salgo a tomar algo. Jamás decía, es el hombre que me despierta a las 2 de la mañana para decirme que quiere oír mi voz. Había noches que Clara se sentía flotando, creyendo que quizá esta vez la vida le estaba dando permiso de amar sin regla. Y había otras noches, especialmente después de hacer el amor, cuando Mateo dormía abrazándola, en las que una punzada le taladraba la cabeza, esto no es para siempre. Esa frase era un eco antiguo, no venía de Mateo. Venía de su madre, de su abuela, de su entorno. Venía de todos los comentarios que escuchó durante años, los hombres jóvenes solo quieren divertirse, te va a dejar por una más joven, aprovecha mientras dure. Y aunque Mateo jamás dio señales de aburrirse, Clara se anticipaba al abandono. Así, sin darse cuenta, empezó a sabotear lo que más deseaba. Lo hacía en pequeñas cosas. Revisaba su teléfono cuando él se duchaba. Le preguntaba sin preguntar si había visto a alguien más. Hacía chistes irónicos sobre su propia edad. Bueno, cuando tú naciste yo ya. Mateo se reía al principio, pero luego se empezó a incomodar. Y Clara, que era inteligente, lo notaba, pero no sabía parar. Porque dentro de ella la culpa era más grande que la cama que compartían. Lo más duro no fue un gran escándalo. Fue algo más silencioso. Una noche, después de una cena, Mateo la miró y le dijo,
¿Por qué a veces siento que te tengo que convencer de que quiero estar aquí? Esa frase le taladró el pecho. Porque era verdad. Porque por mucho que Clara le comprara regalos, le diera todo, lo llenara de detalles, nada de eso podía tapar la grieta interna. Ella no se sentía suficiente. Y todo lo que hacía para demostrar que lo era solo empeoraba la herida. Cuando Mateo se fue esa noche, Clara se sentó sola en su sofá y se miró las manos. Eran manos que habían trabajado, cuidado, sostenido. Manos que sabían hacer tanto y que, sin embargo, no sabían sostener algo tan simple como el derecho a ser amada sin pagar peaje. Recordó algo que había leído de Greenberg en uno de sus cuadernos subrayados. La realidad se estructura desde adentro. Si tu campo está fragmentado, todo afuera será reflejo de esa fractura. Clara entendió, en silencio, que Mateo no era el problema. Nunca lo había sido. El problema era el eco, la voz que susurraba cada vez que él se dormía. Un susurro que repetía como un mantra: no mereces que se quede solo porque sí. Aquella noche fue la primera vez que Clara se atrevió a preguntarse de dónde venía esa voz y que ganaba alimentándola. Lo más duro no era la posibilidad de que él la dejara. Lo más duro era descubrir cuántas veces ella misma se había dejado primero. Porque ese era el verdadero abandono, no el de Mateo, sino el suyo propio. Clara no durmió esa noche. A las 3 de la madrugada, se levantó, hizo café, porque a veces el café es menos amargo que la soledad, y se sentó frente a su computadora. No escribió a Mateo. No lo llamó. No quiso arreglar nada afuera porque, por primera vez, entendió que no era afuera donde estaba la fractura. Abrió una carpeta vieja donde guardaba notas de cursos, charlas, fragmentos de libros. Allí estaba Greenberg otra vez, subrayado con un marcador azul. Todo encuentro humano es un encuentro entre campos. Si el campo interno está fragmentado, busca en el otro un pegamento. Clara leyó esa frase como si la escuchara por primera vez. Fue como un espejo brutal. Toda su dulzura, sus detalles, sus atenciones desbordadas eran pegamento. Una forma de decir: no me dejes ver mis grietas, sosténlas tú. Y sin embargo, cada vez que Mateo se mostraba disponible, ella buscaba la grieta para ponerla entre ellos. Una ironía, un chiste de mal gusto, una pregunta disfrazada de broma. Todo para comprobar que su peor miedo seguía vivo. Ese miedo era más grande que Mateo. Más antiguo. No se curaba con flores ni con promesas. Solo con conciencia. Clara lo entendió esa madrugada, entre sorbos de café frío y sus propios susurros. Tengo miedo de que me dejen, pero soy yo la que siempre se va primero. Recordó escenas. Un novio de la universidad al que dejó porque seguro me iba a cambiar por una más guapa. Un hombre que la adoraba, pero que ella empujó fuera de su vida con excusas sobre trabajo y tiempo. Y ahora Mateo, que no pedía nada, solo presencia. A las 5 de la mañana, Clara se metió en la ducha. Se miró desnuda en el espejo empañado. Tenía arrugas nuevas. Sí, había marcas que no estaban cuando tenía 20. Pero también vio algo que entonces no existía, una mujer que ya no quería compensar, sino habitarse entera. Cuando Mateo la llamó esa tarde, Clara contestó sin prisa. Su voz estaba serena, sin el tono de culpa ni de justificación que la había acompañado tantas veces. Él preguntó si podían verse. Ella dijo que sí. Y cuando se encontraron, no hubo flores ni discursos. Solo silencio. Un silencio raro, incómodo, pero limpio. Se sentaron en un banco del parque. Mateo rompió el hielo primero. No quiero discutir. Yo tampoco, dijo Clara. Se miraron largo rato. Mateo tomó su mano, la acarició como quien limpia algo que no se ve. Y entonces, por primera vez, Clara no sintió que debía sostener el momento. No ofreció explicaciones. No justificó su miedo. No dijo es que soy mayor, es que tú mereces. No dijo nada. Lo que sí hizo fue escuchar. Escuchó cuando Mateo le dijo que la quería ver tranquila, que lo que más la traía de ella no era su entrega incondicional, sino su forma de mirar el mundo. Que lo unía a ella no eran los regalos ni los gestos maternales, sino esa mezcla de sabiduría y ternura que no encontraba en ninguna otra parte.
Escuchar eso sin desarmarlo con una broma fue el verdadero reto. Porque parte de ella quería reírse, poner distancia, decir algo irónico. Pero respiró. Se quedó. Y en ese quedarse, entendió algo que ningún curso de relaciones le había enseñado, que a veces no se trata de hacer más, sino de quitar. Quitar la culpa. Quitar el disfraz. Quitar la vieja costumbre de ganarse el amor como si fuera un examen. Mateo no prometió quedarse para siempre. Tampoco ella pidió garantías. Lo único que hicieron fue caminar un rato tomados de la mano, como dos adultos que entienden que el tiempo es relativo cuando la presencia es real. Esa noche, cuando Clara volvió a casa, sintió que algo en ella se había roto para abrirse, no para sangrar. Revisó su celular. Había un mensaje de una amiga preguntándole por ese chico del trabajo. Por primera vez, Clara no tuvo ganas de mentir ni de reducir su historia a una anécdota liviana. Respondió: sí, estoy con Mateo. Es más joven, sí. Y sí, me hace feliz. Veremos hasta dónde va. No fue una declaración de guerra contra la moral de nadie. Fue, más bien, una reconciliación interna. Clara entendió que la única forma de sostener algo así no era decorándolo con sacrificios, sino habitándolo desde la autenticidad. Las semanas siguientes no fueron mágicas. Tuvieron roces, días de inseguridad, silencios incómodos. Pero cada vez que Clara sentía la vieja pulsión de compensar, recordaba la frase de Greenberg: la mente percibe lo que está preparada para percibir. Ella estaba eligiendo prepararse para ver amor donde antes veía deuda. Para ver compañía donde antes veía amenaza de abandono. A veces, por la noche, cuando Mateo se dormía, Clara seguía mirando el techo, escuchando a sus fantasmas. La diferencia era que ahora los reconocía. Ya no discutía con ellos. Solo los dejaba pasar, como visitantes que no necesitan quedarse. Cada desayuno juntos era un acto de micro-revolución, no porque él fuera joven y ella mayor, sino porque, por fin, Clara se estaba dando permiso de sostener su deseo sin disfrazarlo de servicio. Cuando alguien le preguntaba si no tenía miedo de que Mateo se fuera, Clara respondía algo que una vez leyó de Greenberg y que ahora se repetía como un mantra: la libertad de elegir se sostiene en la conciencia, no en la edad. Clara eligió dejar de hacer lo que siempre hacía, sostenerlo todo para que nada se rompa. Y en ese dejar de sostener, encontró algo que nunca imaginó: paz. Porque a veces el verdadero amor no es el que promete quedarse para siempre, sino el que te enseña a no irte tú primero. Hay cosas que nadie te enseña porque no interesa que lo sepas. A lo largo de los años, se ha instalado una idea casi invisible, que una mujer mayor que se relaciona con un hombre más joven debe agradecerlo. Que es una excepción, un premio de consolación, una anomalía que debe cuidar como un cristal a punto de quebrarse. Esta idea, tan silenciosa como corrosiva, te roba una libertad esencial, la de vivir el amor sin sentir que debes pagarlo con sacrificio. ¿Cuántas veces escuchaste a alguien decir qué suerte tienes? ¿Ojalá no te cambie? Como si la sola diferencia de edad fuera un tic-tac que estalla tarde o temprano. Esta semilla de inseguridad se siembra desde pequeñas cosas, comentarios de amigas, de familiares, de desconocidos. Y se alimenta de una narrativa que convierte a la mujer en la responsable de mantener a toda costa el deseo vivo, de compensar lo que supuestamente le falta frente a la juventud del otro. Y sin embargo, la historia real es otra. La verdad es que no necesitas justificar nada. Ni tu arruga, ni tu cana, ni tu miedo de haber vivido más. Jacobo Greenberg decía que la mente crea la estructura de la realidad y luego la defiende. Si tú construyes la realidad desde la idea de me van a dejar porque soy mayor, tu mente va a encontrar maneras de confirmar esa profecía. Vas a convertirte sin querer en una arquitecta de tu propia pérdida. Y esto no es un castigo, es un patrón que se hereda, que se absorbe y que se activa en cada mirada de duda, en cada frase de culpa. Lo que nadie te cuenta es que un hombre más joven no es necesariamente un inmaduro o un pasajero. Tampoco es un trofeo de rejuvenecimiento. Es un ser humano que llega a tu campo neuronal, como diría Greenberg, para espejarte, para devolverte la pregunta más incómoda: ¿te sostienes tú cuando el otro no pide que lo sostengas? Esta pregunta incomoda porque te obliga a verte sin adornos.
¿Qué pasa cuando dejas de controlar cada gesto para retenerlo? ¿Qué pasa cuando ya no hay excusas para regalarle tu autonomía, tu tiempo, tu atención excesiva, solo para sentirte suficiente? Lo que nadie te dice es que el verdadero poder de una mujer mayor en una relación así no es esconder su edad, sino honrarla. Tu experiencia no es un defecto. Es un filtro que te permite ver matices que muchos no ven. Es una ventaja profunda, invisible a los ojos superficiales, pero magnética para quien sabe valorar la esencia por encima del envoltorio. Lo que más intimida a muchos hombres no es tu fecha de nacimiento. Es la coherencia que sostienes cuando dejas de mendigar amor. Porque cuando una mujer madura se planta en su dignidad, se vuelve libre. Y esa libertad no todos saben habitarla. Es más cómodo cuando ella juega a ser sumisa, complaciente, dispuesta a resolverlo todo. Pero cuando decide soltar el miedo, cuando elige mostrarse tal como es, con su risa, sus miedos, sus ganas de aprender y su cansancio honesto, entonces se convierte en algo que ya no encaja en el molde de la mayor que tiene suerte. Se convierte en igual. Y ahí es donde la relación se limpia de capas podridas. El reencuadre más potente que puedes regalarte es dejar de sentir que te falta algo por tener más años. El tiempo no te quita valor. Solo arranca máscaras. Y si debajo de esas máscaras hay culpa, control o miedo, el amor se contamina. Greenberg hablaba de la realidad como una creación que depende de tu campo interno. Si tu campo está fracturado, el otro lo percibe aunque no lo diga. Un hombre joven no se va porque tú seas mayor, se va cuando siente que debe calmar tus fantasmas cada día. Y no porque no quiera, sino porque nadie puede sostener para siempre una herida que no se sana desde dentro. Lo que no te contaron es que el magnetismo verdadero nace cuando dejas de explicar quién eres. Cuando la culpa se calla. Cuando la risa brota sin pedir permiso. Cuando tu presencia no suplica, sino que comparte. Quizá nadie te dijo que lo más erótico que puedes ofrecer no es tu piel tersa ni tus trucos de seducción aprendidos. Es tu verdad. Tu claridad. Tu capacidad de estar sin retener a la fuerza. Hay un mito tóxico que dice, si no haces más, se irá con una más joven. Es falso. Un hombre que sabe ver no elige una edad, elige un estado de conciencia. Y si tu conciencia está contaminada de miedo, no hay juventud externa que compense. Si tu conciencia está viva, curiosa, abierta, la edad se vuelve irrelevante. Lo que nadie te cuenta es que muchos hombres jóvenes se sienten atraídos, precisamente, por lo que tú ocultas por vergüenza, tu historia. Tu mirada que ha visto pérdidas, despedidas, reconstrucciones. Tu piel que sabe tocar sin prisa porque aprendió que el tiempo se hace lento cuando hay verdad. Lo que asusta no es tu edad, sino tu propio rechazo a ella. Lo que apaga no es un cumpleaños más, sino tu decisión de negociar quién eres para encajar en lo que crees que él espera. El verdadero error no es enamorarte de alguien más joven. El verdadero error es mutilar tu esencia para mantenerlo cerca. Por eso, el reencuadre es brutal. Deja de compensar. Deja de resolverle la vida. Deja de regalar tu autonomía como si fuera un precio que debes pagar por recibir deseo. Deja de mirar a la otra, la hipotética más joven, como una enemiga. No es ella tu rival. Es tu miedo de no habitar tu tiempo con dignidad. Lo que nadie te contó es que ser deseable después de los 40, los 50 o los 60 no depende de cirugías, dietas ni esfuerzos para disfrazar tus años. Depende de tu vibración interna, de tu capacidad de mirar sin culpa, de sostener tu alegría sin pedir permiso. Eso no es arrogancia, es conciencia. Y la conciencia es magnética. Greenberg lo dijo, la mente no crea realidades aisladas. Las entrelaza. Lo que crees de ti misma se vuelve lenguaje corporal, mirada, silencio. Y el otro lo absorbe sin darte cuenta. Cuando Clara dejó de hacer regalos innecesarios, Mateo la vio. Vio su risa sin miedo. Vio su fragilidad sin coraza. Vio a una mujer que ya no tenía nada que ocultar. Y eso, para un hombre despierto, es irresistible. Lo que nadie te dice es que tu fragilidad no te hace perder poder. Te lo devuelve. Porque muestra que confías tanto en ti que no necesitas ser perfecta.
Muestras tu piel sin filtro porque sabes que lo que vale de verdad no se arruga con el tiempo. Tal vez nadie te contó que cuando te obsesionas con llenar vacíos, acabas cavando más profundo el hueco que tanto temes. Y cuando sueltas la pala, cuando decides no excavar más, algo cambia. Empiezas a ver lo que siempre estuvo ahí, que el amor no necesita garantías firmadas, ni contratos secretos que digan prometo quedarme mientras me des más de lo que puedo darte. Muchas mujeres, como Clara, viven años atrapadas en la idea de que su edad es un techo invisible. Y desde ahí, levantan muros de justificación, se disfrazan de cuidadoras, de maestras, de proveedoras de certezas. Se convierten en un refugio que no siempre es pedido, porque temen que, sin ese refugio, el otro mire alrededor y decida irse. Pero lo que nadie les dice es que muchas veces un hombre más joven no busca una madre. No busca una sustituta de su falta de madurez. Busca un espacio donde crecer sin asfixiarse. Y ese espacio solo existe cuando la mujer se reconoce primero a sí misma como alguien completo, no como una pieza que debe encajar a la fuerza. Grinberg hablaba de la percepción como un tejido que tejemos segundo a segundo. Si te percibes insuficiente, cada gesto del otro será leído como una amenaza. Si no contesta un mensaje, tu mente empezará la lista de suposiciones. Seguro está hablando con otra, seguro ya no me ve atractiva, seguro se arrepiente de estar conmigo. Y cada suposición se vuelve una orden. Controlas más, reclamas más, te anticipas a un final que, irónicamente, terminas fabricando. Nadie te enseñó que cuando confías, no confías en el otro, confías en tu capacidad de sostenerte si algo termina. Y es desde esa certeza donde nace la presencia auténtica. Porque no estás ahí para retener, estás para compartir. En la historia de Clara hubo un segundo momento que cambió la dirección de todo. Pasaron unas semanas después de esa conversación en el parque. Mateo estaba en un proyecto que requería viajar unos días. Clara, antes, habría preparado una lista de consejos. No olvides esto, llévate aquello, dime dónde estarás cada noche. Habría hecho una maleta emocional para recordarle que ella estaba ahí, indispensable, vigilante. Pero esta vez respiró. Lo dejó ir sin manual de instrucciones. No preguntó cada detalle, no pidió explicaciones innecesarias. Simplemente confió. ¿Confió en Mateo? No. Confió en su propia capacidad de sostener la incertidumbre. Y eso la hizo más atractiva que cualquier perfume o vestido nuevo. Cuando Mateo volvió, la abrazó distinto. Ella lo sintió. No era el abrazo del que vuelve a rendir cuentas. Era el de quien regresa porque quiere, no porque debe. Porque siente la puerta abierta, no una aduana emocional lista para interrogarlo. Ese es el giro que nadie enseña. Tu serenidad crea un espacio más magnético que cualquier juventud. Cuando ya no inviertes toda tu energía en retener, aparece una fuerza silenciosa que envuelve sin atar. Grinberg lo explicaría diciendo que el campo neuronal de uno se expande sin invadir el del otro. Dos conciencias que se rozan sin tragarse mutuamente. Y sin embargo, esa fuerza solo surge cuando dejas de obedecer la voz interna que repite, haz más, da más, aguanta más. Esa voz no es tuya. Es un eco heredado, tallado por generaciones que enseñaron a las mujeres a ganarse el derecho de ser amadas. Como si amar fuera una recompensa y no un estado natural de intercambio. Hay otra verdad que incomoda. A veces, la que sostiene la diferencia de edad como barrera eres tú. Ni tu pareja, ni sus amigos, ni la sociedad. Eres tú cuando usas esa diferencia como excusa para anticiparte a un abandono. Es más fácil decir, es que él es joven, obvio que va a irse, que reconocer, tengo miedo de que mi versión incompleta no sea suficiente. Pero cuando miras de frente ese miedo, dejas de alimentar la excusa. Y cuando dejas de alimentarla, la relación se purifica. Entonces descubres que no necesitas colmarlo de regalos, ni protegerlo como un niño, ni resolver cada pequeño detalle para que se quede. Descubres que lo que lo sostiene no es tu sacrificio, sino tu liviandad. Lo que nadie te contó es que una mujer que se ama a sí misma en su tiempo real, sin pedir perdón por su edad, es magnética de una forma que ninguna adolescente puede replicar. Porque la juventud no es solo piel firme ni energía inagotable.
La juventud real es una mente curiosa, una risa que se permite el error, un cuerpo que disfruta sin pudor. Y eso no tiene fecha de caducidad si la conciencia se mantiene despierta. Clara, en esos días, empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como Mateo la escuchaba sin miedo, como no buscaba controlarla ni domesticar su forma de ser. Y entendió algo profundo, que a veces la única que estaba dispuesta a poner cadenas era ella misma. Y que cuando dejó de hacerlo, lo único que se rompió fue la tensión. Greenberg decía que el campo neuronal humano puede reconfigurarse cuando se expande la percepción de lo posible. Para Clara, lo posible antes era, aguantaré hasta que él se canse. Ahora era, camino junto a él mientras ambos queramos estar. La diferencia es sutil en palabras, pero abismal en la práctica. Hay mujeres que, cuando escuchan esto, se molestan. Dicen, pero entonces, ¿no debo cuidarlo? ¿No debo hacer nada? La respuesta no es, no hagas nada. La respuesta es, haz desde tu centro, no desde tu miedo. Prepara un café si quieres, no porque temas que si no lo haces se irá. Da un regalo si te nace, no para tapar un vacío. Ese cambio de intención se siente. Es invisible, pero se nota en cada gesto. Y cuando la relación se construye desde la honestidad de los actos, no desde la compensación, se vuelve más fuerte que cualquier diferencia de edad. Lo que nadie te contó es que cuando dejas de sobreactuar, empiezas a recibir. Porque el otro también necesita darte algo, aportar algo, sentirse parte de la danza. Si lo ocupas todo con tus atenciones, le robas el espacio de corresponder. Y un amor que no se corresponde se seca. A veces amar a un hombre más joven es, paradójicamente, un acto de fe radical. Fe en tu propio valor, fe en la energía que sostienes aunque el calendario avance. Fe en que no necesitas recordarle cada día por qué debe quedarse. Porque cuando lo vives desde la calma, no hay deuda, solo hay presencia. Y eso, aunque pocos lo digan, es lo que mantiene viva la llama cuando los cuerpos se cansan, cuando los cumpleaños se suman, cuando las canas aparecen sin pedir permiso. Lo que se apaga no es la piel, sino la forma de mirarse. Por eso, lo que nadie te contó, pero Jacobo Greenberg sí dejó escrito entre líneas, es que cada relación es un espejo de lo que sostienes dentro. Y cada hombre más joven que entra en tu vida puede ser una bendición o una trampa, dependiendo de cómo uses esa diferencia, como un recordatorio de miedo o como una prueba de libertad. La diferencia no está en los años que los separan. Está en los miedos que todavía no sueltas. Piensa en la mañana de cualquier día común. Despiertas y ahí está él, más joven, tal vez todavía dormido mientras tú ya tienes la mente dando vueltas. Te levantas de puntillas para no hacerlo sentir invadido, para demostrar que sabes respetar su espacio, pero al mismo tiempo revisas el celular para ver si anoche contestó ese mensaje que dejaste en visto a propósito para medir su reacción. En lo cotidiano se esconde la verdad de lo que nunca quieres mirar. No es la diferencia de edad lo que genera grietas, es la forma en que esas pequeñas acciones diarias van sembrando dudas, inseguridades y una guerra silenciosa de poder disfrazada de cuidado. Imagina que preparas café, deja su taza favorita en la mesa, pregunta si quiere leche o azúcar, y cuando responde de forma seca tu mente traduce esa respuesta como un peligro. Está distante, piensas. Debe ser mi culpa, concluyes. Entonces compensas. Propones una salida, sugieres un plan, sonríes más de la cuenta. Y así, sin darte cuenta, dejas de estar presente y comienzas a actuar desde el miedo. Lo cotidiano se convierte en un campo de ensayo de todos tus fantasmas no resueltos. Greenberg decía que la realidad que vives no es más que el reflejo de la red neuronal que sostiene tus creencias. Si la creencia es soy demasiado mayor para él, cada café, cada pregunta, cada caricia se filtra por ese lente distorsionado. A veces lo cotidiano parece inocente. Una cena improvisada, una conversación sobre qué ver en Netflix, un paseo por el supermercado donde revisan juntos la lista de compras. Pero observa, en esos detalles pequeños, ¿desde dónde hablas? ¿Desde la mujer libre que sabe quién es o desde la adolescente interna que teme no ser suficiente? Él pregunta qué quiere cenar, tú respondes, lo que tú prefieras. Una vez, 2 veces, 10 veces.
Lo que parece un gesto de amor es, muchas veces, la rendición silenciosa de tu voz. Cuando cedes tu opinión por miedo a incomodar, enseñas al otro a tomar el timón de todo. Y un día descubres que ya no decides nada porque ni tú misma sabes qué quieres. En lo cotidiano se construye el templo o la prisión. Clara, después de su pequeña revolución interna, empezó a observar esos gestos. Una tarde, Mateo propuso ir al cine. Antes, ella habría dicho sí, claro, elige tú, aunque odiara la película. Esta vez respiró y contestó, hoy prefiero otra cosa. ¿Te parece si mejor caminamos por la ciudad y buscamos un café nuevo? Mateo sonrió, sorprendido. No discutió. No se sintió herido. Se sintió invitado. Y ahí Clara entendió que lo cotidiano no es una prueba de sacrificio, sino una danza de honestidad. Hay mujeres que convierten el hogar en un santuario de sobreprotección porque creen que así sostienen el amor. Revisan la ropa, preparan la mochila, vigilan los horarios, insisten en preguntar, ¿estás bien? ¿Seguro? Lo llaman cuidado, pero muchas veces es ansiedad disfrazada. El hombre joven, que tal vez comenzó admirando la seguridad de una mujer mayor, termina sintiendo la presión de una madre sin quererlo. Se ahoga. Y cuando se ahoga, se escapa. No porque ella sea mayor, sino porque la atmósfera que se respira se vuelve asfixiante. Jacobo Greenberg insistía en que el secreto está en la forma en que percibes cada instante. Si miras la diferencia de edad como una amenaza, conviertes la vida cotidiana en una lista de controles. Si la miras como una oportunidad de expansión, cada escena se vuelve un espacio para respirar juntos, no para sujetarse mutuamente. Hay mujeres que planifican la semana entera para evitar sorpresas. Organizan las comidas, anticipan conflictos, acomodan sus horarios a los de él. Y cuando algo sale de ese guión perfecto, el miedo salta. ¿Por qué no contestaste? ¿Dónde estabas? ¿Por qué cambiaste de plan? No lo dicen con esas palabras, pero cada mirada, cada silencio, cada indirecta lo grita. El verdadero riesgo no está en la edad, sino en el control. La mujer que se obsesiona con anticipar lo cotidiano olvida que lo más atractivo de una relación es el espacio para lo inesperado. Las mejores carcajadas surgen cuando algo no estaba planeado. El deseo revive cuando la rutina se rompe con un vamos a probar algo distinto hoy. Pero para eso hay que dejar que la vida respire. Y para que respire, primero hay que soltar la fantasía de que todo depende de ti. Mira tu propia rutina. ¿Cuántas veces al día revisas su celular cuando no está? ¿Cuántas veces te justificas pensando que es amor cuando en realidad es miedo? ¿Cuántas decisiones pequeñas dejas de tomar por temor a que se sienta incómodo? Piensa en esas conversaciones aparentemente triviales. Te molesta si salgo con mis amigas. Preguntas como si pidieras permiso. Y luego, si él dice algo que no te gusta, respondes, no, está bien, no pasa nada. Pero por dentro sí pasa. Se acumula. Y se convierte en resentimiento. En la mesa, mientras cortan verduras juntos o eligen el vino para la cena, esos silencios crecen hasta convertirse en discusiones que nunca se resuelven porque nadie se atreve a nombrar la raíz. Clara comenzó a hacer un pequeño ejercicio. Cada vez que sentía la urgencia de controlar algo pequeño, la hora de volver a casa, la ropa que Mateo elegía, el tono con que hablaba por teléfono, se detenía. Respiraba. Se preguntaba, ¿esto viene de mi miedo o de mi amor? 9 de cada 10 veces la respuesta la sorprendía. Venía del miedo. No era amor. Era el eco de todas esas voces que durante años le dijeron, debes hacerte indispensable para que no se vaya. Con cada respiración, aprendió a quedarse quieta, a no llenar silencios, a no ofrecer soluciones que nadie pedía. Y así, lo cotidiano se convirtió en un campo de entrenamiento de su libertad interior. Preparar una cena ya no era una forma de demostrar su valía, sino un momento para compartir sabor, conversación, carcajadas. Elegir una película no era un examen de compatibilidad, sino una invitación a descubrir algo juntos. Incluso discutir se volvió más honesto. No todo era paz perfecta ni frases de libro de autoayuda. Había desacuerdos, malos días, silencios incómodos.
Pero cada cosa encontraba su lugar sin convertirse en un juego de chantajes emocionales. Greenberg explicaba que cuando la conciencia se expande, la mente deja de vivir en el pasado proyectado al presente. Y eso significa dejar de repetir patrones que no nacen de este amor real, sino de heridas viejas. Cuando Clara escuchaba a Mateo hablar de sus planes, de sus amigos, de sus proyectos que a veces le excluían, sentía la punzada del «¿y si me reemplaza?». Pero cada vez que elegía quedarse en el presente y no en el miedo, ese pensamiento perdía fuerza. No era magia. Era disciplina emocional. Porque en lo cotidiano se da la batalla real. La forma en que preguntas cómo estuvo su día, la forma en que le das espacio para ser joven sin temer que esa juventud te sustituya, la forma en que ríes cuando algo sale mal en lugar de usarlo como prueba de que esto no va a funcionar. Cada gesto suma o resta. Cada detalle alimenta la libertad o el control. Lo cotidiano no perdona incoherencias. Mira alrededor. Tal vez en tu cocina hay una taza rota que sigues usando porque te recuerda la primera vez que desayunaron juntos. Quizás en tu sala hay fotos que colocaste como testigos de un amor que quieres defender ante todos. Nada de eso es malo si no lo usas como armadura. El problema es cuando decoras la casa con recuerdos para llenar vacíos que en realidad necesitas mirar dentro de ti. Jacobo Greenberg hablaba de la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Si dices que confías pero revisas su teléfono, la incoherencia destruye la confianza real. Si aseguras que no te importa la edad, pero cada chiste sobre canas te duele como una herida abierta, la incoherencia termina filtrándose en cada escena. Por eso la práctica no es cambiarlo a él, sino cambiar la mirada desde la que actúas cada día. Lo cotidiano revela tu verdad sin discursos. Una comida improvisada, una tarde de domingo, un mensaje que tarda en llegar. Todo lo que haces mientras tanto dice más que cualquier promesa. Porque lo que sostienes en la repetición es lo que define la relación, no lo que juras en momentos de pasión o reconciliación. Clara descubrió que su verdadero poder no estaba en la cena perfecta ni en la sonrisa impecable, sino en la calma con la que podía decir, haz lo que necesites, yo estaré bien. Y así, día tras día, lo cotidiano se transformó de un laberinto de miedo a un espacio de confianza. Sin dramatismos, sin gestos heroicos, sin discursos eternos. Solo con la delicadeza de sostenerse a sí misma mientras aprendía a soltar el control de lo que no era suyo. A veces basta un gesto para entender de dónde nace todo. Clara lo comprobó una mañana cualquiera, cuando se dio cuenta de que durante años se había disculpado por cada detalle de su vida, por tardar en contestar, por querer estar sola un rato, por decir que no. Lo hacía sin notarlo, en pequeñas frases que salían como reflejo: perdona si sueno intensa, disculpa si te molesto, no quiero ser pesada. Cada excusa diaria tejía un hilo invisible que decía, sé que estar conmigo tiene un precio, sé que debo compensarte por elegirme. Pero un día se detuvo. Preparaba café, escuchaba cómo la cafetera borboteaba, y sintió que algo en su pecho se abría. ¿Desde cuándo creo que respirar mi propia vida es una molestia para otro? En ese instante entendió que las rutinas, esas mismas que muchas veces se odian por monótonas, son en realidad el espejo más honesto. No mienten. No adornan. Revelan. Cuando convives con un hombre más joven, lo cotidiano se convierte en tu maestro más cruel y más generoso. Porque en lo cotidiano no puedes actuar para siempre. Tarde o temprano, tu verdad se asoma. Quién eres cuando estás cansada, cuando algo te duele, cuando una arruga nueva aparece frente al espejo y te sorprende la punzada de sentirte reemplazable. Todo eso surge mientras partes pan, mientras pones la mesa, mientras apagas la luz y te giras buscando un abrazo que no siempre llega como imaginaste. En esos gestos, en esas noches donde la mente se llena de preguntas, se juega más del destino de la relación que en 1000 promesas de amor eterno. Jacobo Greenberg decía que cada pensamiento repetido es una orden que damos a la realidad. Si en lo cotidiano tu mente repite, el tarde o temprano se irá, entonces cada acto, por mínimo que sea, se convierte en un mensaje: no confío en mí. No confío en esto. Por eso, Clara empezó a practicar una pequeña disciplina diaria: cuidar lo invisible. No se trataba de cambiar la decoración, ni de verse más joven, ni de aprender recetas nuevas para mantenerlo interesado. Era algo más simple y brutalmente honesto:
Vigilar qué historia se repetía mientras vivía lo más simple. Cuando Mateo salía y olvidaba responder un mensaje, su primer impulso era correr a la idea de abandono. Pero respiraba, se preguntaba, ¿es verdad lo que pienso? ¿Es un hecho o es un miedo reciclado? Así, lo cotidiano se volvió un campo de autoobservación. Cada vez que estaba a punto de decir haz lo que quieras con resentimiento escondido, elegía decir hablemos de esto desde la calma. Cada vez que quería resolver un problema que no era suyo, como pagar una multa que él debía enfrentar o cubrir un error que él debía asumir, se detenía. No porque no le importara, sino porque entendió que querer cubrir cada hueco de la vida del otro mata la vitalidad de la relación. Y es que ahí se esconde un secreto que nadie pone en voz alta. Cuando una mujer mayor ocupa cada espacio con sus cuidados, corre el riesgo de convertirse en una versión perfeccionada de su madre. Y ningún hombre, por joven o maduro que sea, desea intimidad erótica con una figura materna. Lo necesita en la infancia, no en la cama. Greenberg lo explicaría diciendo que los campos neuronales se confunden cuando la relación de pareja se contamina de roles que no le corresponden. Pero soltar ese papel requiere coraje, porque significa confiar en que la vida se desordena y aún así no se rompe. Que él puede equivocarse, gastar de más, olvidarse de un detalle, contestar con frialdad un mensaje, y aún así no es una señal de huida. Significa que lo cotidiano no se convierte en una investigación policial cada noche, sino en un espacio de libertad compartida. Clara, al principio, se sentía incómoda. Tenía la tentación de seguir cubriéndolo todo, revisar cuentas, planificar su agenda, anticipar lo que él ni siquiera había pensado. Así había construido su seguridad durante años, siendo indispensable. Pero ser indispensable no es lo mismo que ser amada. Y ser amada no requiere lista de tareas cumplidas. En lo cotidiano encontró pistas nuevas de quién era ella realmente sin ese disfraz. Se permitió decir no quiero cocinar hoy sin miedo a parecer descuidada. Se permitió pedir un tiempo sola sin miedo a que él sintiera desamor. Se permitió poner límites sin temer que él huyera buscando a alguien más complaciente. Y descubrió que, en lugar de irse, Mateo se acercaba más. Porque la verdad es que un hombre más joven no se queda por lo que le das, sino por lo que puede construir contigo. Y construir implica espacio para su propia voz, su propio error, su propio ritmo. Implica que la diferencia de edad no se convierta en una frontera insalvable, sino en un puente. Un puente que se cruza en ambos sentidos. Cada taza de café, cada plato sucio, cada silencio después de una discusión es un fragmento de esa construcción. Si ahí decides sostener tu dignidad, tu calma y tu verdad, cada día se vuelve un ladrillo firme. Si en cambio cedes a la ansiedad y vuelves cada pequeño gesto una demostración de sacrificio, terminas agotada, resentida y sola, aunque él siga allí sentado a tu lado. Greenberg decía que cuando comprendes el poder de tu mente, dejas de temerle a lo que percibes. Porque sabes que siempre puedes percibir de otro modo. Y eso es lo que Clara aplicó. Ver lo cotidiano como su campo de alquimia. Cada pequeña rutina era un recordatorio de que ella no necesitaba ser madre, ni enfermera, ni salvadora. Solo necesitaba ser ella. Completa, imperfecta, humana. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, Clara soltó una risa que no había nacido de la obligación de agradar. Surgió sola, espontánea, porque algo torpe había pasado y se permitió disfrutarlo. Mateo la miró como si fuera la primera vez. Y ella entendió que ahí estaba la clave, que cuando suelta la presión de ser perfecta, su risa era más joven que cualquier piel tersa. El magnetismo verdadero no se ve en la foto de perfil, ni en el maquillaje, ni en el menú de la cena. Vive en la forma en que hablas cuando no quieres controlar. En cómo aceptas tus pausas, tus no, tus hoy no puedo. En cómo sostienes la mirada cuando dices esto no me gusta sin miedo a que eso rompa el encanto. Porque lo que rompe el encanto nunca es tu verdad, sino tu renuncia a ella. En cada día gris, Clara fue comprobando que lo más revolucionario que podía hacer era vivir su edad sin pedir disculpas. Porque al hacerlo, le enseñaba a Mateo que también podía vivir la suya sin máscaras. Lo cotidiano se volvió un ritual secreto, dos conciencias compartiendo lo simple,
sabiendo que ni un año más ni uno menos pueden dictar la calidad de una conversación honesta, ni la intimidad de una risa, ni la ternura de un silencio bien habitado. Y así, taza tras taza, plato tras plato, Clara y Mateo descubrieron que la diferencia de edad era solo un dato de calendario. Lo que importaba era la decisión diaria de mirar al otro como un igual. Y esa igualdad no se gritaba. Se tejía. Se repetía. Se probaba en cada café de la mañana, en cada abrazo de regreso, en cada palabra que ya no buscaba agradar, sino simplemente ser dicha. Porque en lo cotidiano se muestra la verdad de todo. Quien se queda no se queda por lo que le das, sino por cómo se siente consigo mismo cuando está a tu lado. Y para que eso sea ligero, primero tienes que estar ligera tú. Lo demás, la edad, el que dirán, los fantasmas, se disuelve solo cuando respiras hondo y dejas que cada rutina revele lo mejor que tienes, tu autenticidad. Hay un momento inevitable en toda mujer que se atreve a mirar su relación con un hombre más joven desde la honestidad, el instante en que reconoce que no todo el miedo viene de él, ni de la sociedad, ni de su edad, sino de algo más hondo, incrustado en su propia piel como una astilla invisible. Es la resistencia interna, ese mecanismo casi secreto que sabotea cada intento de libertad cuando más la necesitas. Clara lo entendió una noche cualquiera, sentada frente a su reflejo, cuando se preguntó por qué, a pesar de saber lo que debía soltar, siempre había una parte de ella que se aferraba. Porque la verdad es que sostener viejos miedos da una falsa seguridad. Es más cómodo creer que hay que vigilarlo todo, que leer mensajes, que anticipar traiciones, que pelear cada mirada sospechosa. Es incómodo aceptar que tal vez el verdadero miedo no es que él se vaya, sino que tú tengas que aprender a estar contigo misma sin esas excusas para no mirarte de frente. Jacobo Greenberg, en sus palabras sobre la mente y la percepción, hablaba de cómo cada creencia actúa como una jaula disfrazada de refugio. La resistencia interna es justo eso, un refugio que protege de lo desconocido. Porque soltar el control, aceptar que no puedes poseer al otro, que no puedes evitar que la vida cambie, da vértigo. Es más fácil creer que hay que retener que aceptar que amar no garantiza nada. Clara se dio cuenta de que su mayor miedo no era la diferencia de edad, ni la mirada de los demás, ni siquiera la posibilidad de que Mateo se enamorara de alguien más. Su verdadero miedo era descubrir que sin toda esa tensión ella tendría que enfrentarse a lo que siempre había postergado, su propia soledad. Porque la soledad no es la ausencia de compañía, es la ausencia de un lugar interno donde descansar. Esa resistencia se manifiesta de formas tan sutiles que a veces cuesta verla. Aparece cuando justificas tu mal humor diciendo que no te entiende. Cuando revisas su celular sin confesarlo porque es por si acaso. Cuando preguntas algo queriendo escuchar una respuesta específica y te duele que no la dé. La resistencia interna se alimenta de micromentiras diarias. Esto no me afecta, no me importa tanto, yo puedo con todo. Pero el cuerpo sabe, el corazón sabe. Y cada frase que dices para calmar tu mente se vuelve un peso que te obliga a interpretar un personaje que en realidad no quieres ser. Greenberg insistía en que la mente es como un río, si no la observas, se desborda. Y cuando se desborda, arrastra cada verdad que quiere sostener. Clara comenzó a observarla. Se dio cuenta de que cada vez que Mateo hacía algo que detonaba su inseguridad, una salida sin avisar, una broma sobre la diferencia de edad, un silencio largo, su primera reacción era endurecerse. Se cerraba. Hacía comentarios sarcásticos. Luego se culpaba. Y la culpa la llevaba a compensar, una cena sorpresa, un regalo, un mensaje tierno para borrar lo que dijo. Y vuelta a empezar. Era un ciclo disfrazado de buena intención, pero detrás estaba el mismo miedo. Si no lo retengo, me deja. Pero la resistencia no se vence luchando contra ella, sino mirándola sin disfraz. Por eso Clara empezó a escribir cada pensamiento que se repetía cuando algo le dolía. No soy suficiente, esto es demasiado bueno para mí, va a cansarse, voy a perderlo como perdí a otros. Cada frase era una raíz que sostenía un árbol podrido. No se trataba de cambiar a Mateo, ni de encontrar pruebas de amor, ni de vigilarlo más. Se trataba de preguntarse, ¿cuánto de esto es real y cuánto es un fantasma de mi historia que quiero proyectar aquí para no sentir que me pertenece solo a mí? En las noches,
Cuando el insomnio le recordaba todo lo que no podía controlar, Clara respiraba y repetía una frase que Grinberg escribió: la conciencia es una estructura viva que se transforma cuando la observa sin juicio. Así, sin juicio, miraba su miedo como una niña que mira una sombra en la pared y se da cuenta de que no es un monstruo, sino una forma proyectada. Empezó a notar que cuanto más intentaba resistirse a perder, más perdía conexión real. Cuanto más buscaba garantías, más frío se volvía Mateo, no porque él fuera cruel, sino porque nadie soporta vivir bajo examen permanente. La resistencia interna es un reflejo aprendido. Viene de historias antiguas, madres que enseñaron que la mujer debe sacrificarse para merecer, padres ausentes que grabaron la idea de que hay que conquistar cada gota de amor, amigos que sembraron la semilla de la competencia, relaciones pasadas que dejaron cicatrices. Y cuando se ama a alguien más joven, todo eso se amplifica porque la mente encuentra ahí el escenario perfecto para volver a su guión favorito: no soy suficiente. Pero nada cambia mientras no lo nombras. Clara empezó a hablarlo con Mateo. No desde la exigencia, sino desde la vulnerabilidad. Le contó que a veces su silencio la asustaba, que su independencia la retaba, que sus bromas sobre ser la señora la tocaban donde más le dolía. Y al decirlo sin reclamo, descubrió que el muro que ella había levantado era suyo, no de él. Mateo escuchaba. A veces no entendía todo, pero su escucha era suficiente para recordarle a Clara que la resistencia interna se suaviza cuando se pone en voz alta. Porque lo que se calla se pudre, pero lo que se nombra se limpia. Así, cada conversación era un paso para desenredar la idea de que debía ser la mujer perfecta para no perderlo. Lo cotidiano seguía igual, pero dentro de ella algo cambiaba. Ya no tenía que demostrar todo el tiempo que valía la pena quedarse. Grinberg hablaba de la autovigilancia como un acto de amor propio. No para juzgar cada error, sino para sostenerse consciente cuando la mente quiera volver a sus trampas. Clara entendió que su mayor libertad estaba en permitir que la relación tuviera zonas grises. Que a veces Mateo no contestara. Que a veces ella se sintiera insegura. Que a veces discutieran por tonterías. Y que todo eso no era el fin, sino parte de un proceso donde el amor no se impone, se elige cada día. La resistencia interna es como una voz que susurra que no puedes relajarte porque algo malo pasará. Pero cuando la miras con calma, descubres que no tiene pruebas, que no sabe nada del presente, que vive repitiendo viejas tragedias que no necesariamente se repetirán si tú dejas de invocarlas. Clara dejó de pedirle a Mateo que calmara esa voz. Entendió que esa parte era su tarea. Cada vez que el miedo regresaba, respiraba. A veces lloraba. A veces se quedaba callada en lugar de preguntar por quinta vez: ¿me quieres de verdad? Porque la respuesta a esa pregunta estaba más dentro de ella que en la boca de él. Cada mujer que cruza esta frontera descubre que resistirse a soltar el miedo solo prolonga el dolor. La libertad no se siente de golpe. Se construye en instantes minúsculos. Cuando eliges callar una acusación injusta, cuando prefieres irte a leer en lugar de rastrear cada movimiento, cuando confías en tu intuición más que en tus suposiciones. Así, la resistencia se debilita. No porque desaparezca, sino porque deja de gobernarte. Y cuando eso pasa, la relación deja de sentirse como un campo de batalla y se convierte en un lugar donde puedes descansar. En ese descanso nace la única seguridad real, la que no depende de la edad, ni del miedo, ni de la vigilancia, sino de la confianza radical de saberte capaz de sostenerte a ti misma, con o sin la certeza de mañana. Clara comprendió que su relación con Mateo no era la causa de su resistencia interna, sino el espejo perfecto para verla. Y que si elegía mirarla sin disfraz, cada noche de insomnio se volvería un recordatorio de que ningún miedo es más grande que la capacidad de transformarse cuando decides habitar tu verdad. Clara se dio cuenta, poco a poco, de que toda esta batalla interna que había empezado a desmontar no era solo una rareza suya ni un capricho de mujer insegura, como a veces se reprochaba en silencio. Una noche, mientras leía un viejo libro de Jacobo Grinberg, encontró una línea que parecía escrita para ese instante: lo que percibes no es la realidad, sino el reflejo de tu campo de creencias. Cerró el libro y se quedó mirando la penumbra de su habitación, entendiendo que esa frase era una puerta. Una puerta para mirar hacia afuera, para confirmar que lo que estaba viviendo no era solo su historia,
sino parte de una conversación mucho más grande que muchas mujeres han guardado en secreto por miedo a parecer frágiles, o peor, a parecer poco evolucionadas. Cuando decidió abrirse con una amiga que también tenía una relación con un hombre más joven, se sorprendió al descubrir que sus miedos eran casi calcados. Marta, 10 años mayor que su pareja, confesó algo que le estremeció. Hay noches en que siento que tengo que justificar cada arruga, como si me hubiera atrevido a hacer algo que no me corresponde. Esa frase golpeó a Clara porque le recordó cuán profundamente se puede filtrar la vergüenza cuando lo que uno ama no encaja en la narrativa tradicional. Y ahí estaba la pista. Esa vergüenza no era un defecto personal, era un residuo colectivo. Una herencia silenciosa. Para confirmar que no era solo un asunto de experiencias aisladas, Clara empezó a buscar otras miradas. Volvió a Greenberg y a otros autores que exploraron lo que pasa cuando la conciencia individual se cruza con los condicionamientos sociales. Descubrió que la mente humana no solo reproduce pensamientos individuales, sino que se alimenta de un campo compartido, una red de símbolos, creencias y miedos que se transmiten sin darnos cuenta. Por eso una mujer que ama a un hombre más joven no solo lidia con su inseguridad personal, sino también con los ecos de una cultura que insiste en que la juventud masculina se combina mejor con la juventud femenina, como si la vitalidad de un vínculo pudiera medirse en años de calendario y no en la fuerza de una conversación profunda o en la complicidad de una carcajada inesperada. En una entrevista, Clara escuchó a una terapeuta hablar de cómo las parejas con diferencia de edad desafían el orden social predecible y por eso despiertan incomodidad. Lo disruptivo siempre incomoda. Pero, decía la experta, también tiene un potencial de transformación enorme. Porque cuando una mujer rompe la idea de que el hombre debe ser siempre el mayor, el más fuerte, el que lleva la batuta, se ve obligada a reordenar no solo su relación de pareja, sino su relación consigo misma. Deja de recostarse en la autoridad externa y empieza a cultivar la suya. Y eso no siempre se hace en silencio. A veces es incómodo, a veces genera fricciones, a veces duele. Pero también libera. Clara se preguntaba qué parte de ella era esa autoridad que siempre delegó. La respuesta la encontró en un testimonio que leyó en un foro. Una mujer de 60, con un novio de 32, que contaba cómo había aprendido a sostener su silencio sin rellenarlos de explicaciones. Antes sentía que debía parecer interesante todo el tiempo, porque él era joven y podía aburrirse fácil. Ahora sé que el verdadero magnetismo nace cuando puedo estar en la misma habitación sin decir una palabra y él no se siente desatendido, porque entiende que mi silencio no es una falta de amor, sino un espacio de respeto hacia mí misma. Al leer eso, Clara sintió que alguien le devolvía una pieza del rompecabezas que buscaba. La validación no debía venir de afuera, pero escuchar voces que ya recorrieron ese camino abría un resquicio de esperanza real. Greenberg decía que cuando dos campos neuronales se enlazan, crean una nueva estructura de realidad compartida. Si uno de esos campos está lleno de miedos no reconocidos, contamina la experiencia común. Por eso la responsabilidad de limpiar esa carga es individual, pero también colectiva. Cada testimonio, cada historia, cada mujer que se atreve a contar cómo transformó la ansiedad en confianza se vuelve un eslabón que hace más fácil para otra soltar la culpa. Clara empezó a recopilar esos relatos. Un podcast aquí, una entrevista allá, un libro olvidado en una biblioteca. Cada fragmento confirmaba lo mismo. Lo que parecía imposible de sostener, la relación, la diferencia de edad, la mirada crítica de otros, se vuelve soportable cuando dejas de pelearla sola. Una tarde, Clara escuchó a un neurocientífico explicar cómo la percepción de la juventud como símbolo de valor sexual se fortalece con la publicidad, la moda y la cultura pop, pero se desmorona cuando se observa la experiencia real. El deseo humano se alimenta de novedad, de misterio y de conexión auténtica. La edad biológica es solo un factor entre muchos, y a menudo es uno menor cuando se construye intimidad desde la admiración y la libertad. Esa frase se le quedó grabada porque resumía lo que empezaba a sentir. La vitalidad no se mide en años, sino en el espacio interior que te permites habitar sin miedo. Inspirada por eso, Clara habló con Mateo de forma diferente. En lugar de esconder sus dudas, empezó a convertirlas en puentes. A veces temo no poder seguirte el ritmo, le confesó una noche. Él rió. A veces yo temo no poder alcanzarte. Fue una broma,
Pero detrás había una revelación. La diferencia de edad no era una escalera de un solo sentido. No era ella la que debía compensar por cada año de más. Era una danza, un intercambio, una complementariedad. Mateo aportaba frescura, impulso, una mirada menos contaminada por la resignación. Ella aportaba pausa, perspectiva, una forma de amar sin tantas máscaras. En ese equilibrio, ninguno debía sentirse en deuda. Lo más hermoso, pensó Clara, era darse cuenta de que esta mirada ampliada no se trataba de ganar una batalla contra nadie. No se trataba de gritarle al mundo: mírame, aquí estoy con un hombre más joven y que. No hacía falta defender nada cuando la convicción nacía de adentro. La validación externa, entonces, no era una muleta, sino un espejo amable que recordaba que había más mujeres como ella, sosteniendo relaciones fuera de las normas, aprendiendo cada día a reconciliarse con sus cuerpos, sus miedos y su libertad. Una noche, Clara se sentó junto a Mateo a ver un documental sobre parejas que rompían reglas sociales. Historias de mujeres mayores, de hombres que habían elegido un camino no aprobado por su círculo. Lo vieron en silencio, cogidos de la mano, como si cada testimonio dijera en voz alta lo que sus gestos querían proteger: no necesitamos permiso. Cuando terminó, Mateo se volvió hacia ella y dijo algo tan simple que pareció mágico: lo único que necesito es que esto sea nuestro. Clara supo entonces que estaba bien abrirse a otras voces, tomar fuerza de esas historias, recordar a Greenberg y su insistencia en el poder de la conciencia compartida. Pero que, al final, la validación externa era solo un refuerzo. El verdadero sostén era la honestidad que tejían cada noche con palabras y silencios. Esa noche, cuando se quedó sola en la cocina, recordó algo más que leyó en Greenberg: la realidad se expande cuando aceptas tu papel creador. Entendió que nada, ni un artículo, ni un testimonio, ni un estudio, tiene sentido si no lo encarnas. Validar es hermoso, pero la transformación ocurre cuando miras a quien amas y te atreves a dejar de ser la mujer que teme y empiezas a ser la mujer que elige, sin explicación. Porque ahí, justo ahí, la mirada se amplía no solo hacia afuera, sino hacia adentro, donde la libertad se convierte, por fin, en la única promesa que no necesita permiso para cumplirse. A veces, después de comprender todo lo que hay detrás, la herida, la resistencia, la mirada ampliada, llega un momento casi silencioso en el que el cuerpo pide una pausa. Es como si el alma, de pronto, necesitara sentarse a revisar lo aprendido para decidir qué hacer con ello. Para Clara, esa pausa no se sintió como una gran revelación ni como un cambio drástico. Fue más bien como un murmullo interior que decía: ahora que sabes todo esto, ¿qué vas a hacer contigo misma? Porque si algo había entendido era que la relación con Mateo era apenas una excusa, un escenario perfecto para desnudar cada rincón de sí misma que había postergado por miedo. Y entonces, sin darse cuenta, empezó a bosquejar un plan. No uno rígido, lleno de reglas y tareas, sino un pequeño mapa de gestos cotidianos que pudieran sostener su decisión de habitarse sin miedo. Primero, Clara decidió que cada mañana sería suya antes de ser de nadie más. Lo hacía de forma sencilla: despertaba media hora antes, aunque Mateo siguiera dormido. Se preparaba un café, se sentaba en su sillón favorito y abría un cuaderno. Allí escribía una frase, una pregunta, un fragmento de Greenberg que le hiciera recordar que su mente era moldeable. La conciencia, decía Greenberg, se reordena cuando la tocas con intención. Escribir, entonces, se volvió ese toque diario. A veces la frase era una pregunta sin respuesta: ¿qué temo perder hoy? Otras, una afirmación: soy suficiente aun cuando dudo. Ese ritual se convirtió en un ancla. No importaba lo que pasara después: discusiones, silencios, bromas hirientes que a veces dolían sin querer. Ella ya había sembrado su centro antes de abrirse al otro. Después vino la práctica de la pausa antes de reaccionar. Clara era intensa, lo sabía. Su mente saltaba rápido a conclusiones, a veces hirientes, a veces injustas. Antes, cualquier frase ambigua de Mateo la lanzaba a una espiral de preguntas y reproches. Ahora, cada vez que sentía ese impulso, respiraba. No siempre lo lograba, pero cuando sí, notaba algo revelador:
La mayoría de las veces no era necesario decir nada. El silencio resolvía más que 1000 explicaciones. Empezó a entender que no toda emoción pide ser contestada en voz alta. Que hay inseguridades que solo necesitan ser reconocidas en privado para perder fuerza. Esa práctica no hizo magia, pero sí abrió espacio a una versión de sí misma que nunca había dejado salir. Una mujer capaz de sostener su palabra sin necesidad de controlar cada palabra del otro. Otra pieza de su mini plan fue reconectar con su cuerpo. La diferencia de edad, aunque se negara a admitirlo, le pesaba en la piel. Se miraba al espejo y comparaba cada línea, cada pliegue, con la tersura de Mateo. Era injusto, lo sabía. Pero el cuerpo guarda viejos juicios como quien guarda cartas que nunca envía. Un día decidió hacer algo radicalmente simple: bailar sola en casa. Puso música que la hacía sentir viva, música de cuando tenía 20, 30, 40. Se movía sin pensar si se veía bien, sin preguntarse si él la miraba o no. Esos minutos bailando eran un recordatorio físico de que la edad no es una barrera para sentir placer en la piel. Que su cuerpo no estaba en deuda con nadie. Que cada arruga era también una historia que merecía ser celebrada, no escondida. Para sostener todo esto, Clara entendió que necesitaba rodearse de mujeres que entendieran sin juzgar. Así que empezó a hablar más. A veces un mensaje de voz a una amiga. Otras, una cita improvisada para tomar café con alguien que también vivía una relación que retaba moldes. Descubrió que compartir no era debilidad. Que cada confesión se volvía un espejo en el que veía su valentía reflejada. Porque una cosa es leer a Greenberg y entender que la realidad es moldeable. Otra es sentirlo en la piel cuando alguien te dice: yo también pensé que me dejaría cuando cumpliera 50, y aquí estamos, construyendo algo que nadie entiende, pero que para mí es hogar. Esas conversaciones reforzaron su decisión de no callarse más cuando su mente quisiera volver al viejo guión de la culpa. El plan se completaba cada noche, cuando apagaba el celular antes de dormir. Algo tan pequeño y tan revolucionario a la vez. Clara solía quedarse revisando mensajes, esperando un buenas noches que, si no llegaba a tiempo, le quitaba el sueño. Ahora, se imponía un ritual: leer un fragmento de algún texto que la devolviera a su centro. A veces era Greenberg, otras un poema, otras solo una frase escrita por ella misma. Cerraba el libro, respiraba y se recordaba: no controlo nada afuera, pero todo adentro es mío. Y así, dormía un poco más ligera, no porque la relación estuviera libre de tensiones, sino porque había encontrado un lugar dentro de sí donde el miedo ya no gritaba tan fuerte. Este mini plan no era una lista de deberes ni un contrato de autoexigencia. Era un recordatorio de que ningún miedo se desactiva de golpe, pero sí se debilita cuando se enfrenta desde lo pequeño. Que ningún amor se fortalece cuando nace de la vigilancia, pero sí cuando brota de la confianza suave que uno cultiva primero consigo. Que ningún prejuicio desaparece solo porque uno lo nombra, pero sí pierde fuerza cuando se lo convierte en motivo de conversación y no de silencio. Clara empezó a notar cómo, poco a poco, la dinámica con Mateo cambiaba. No porque él hubiera cambiado, él seguía siendo igual de joven, igual de impredecible, igual de bromista con la diferencia de edad, sino porque ella ya no interpretaba cada gesto como una amenaza. Empezó a escuchar lo que de verdad se decía, no lo que su miedo quería escuchar. Se volvió capaz de dejar pasar una broma sin convertirla en argumento para una pelea. Capaz de pasar un día sin necesitar confirmación constante. Y lo más importante, capaz de mirarse cada noche y reconocerse como la mujer que, a pesar de todo, sigue eligiendo, no desde la necesidad, sino desde la libertad. Greenberg estaría orgulloso, pensaba a veces Clara, cuando veía que lo más profundo de su teoría se hacía carne en su día a día. Porque al final, todo se reduce a eso, a vivir lo aprendido, a llevarlo de la mente al gesto, del libro a la respiración, del miedo a la práctica. Nada más y nada menos. Y cada pequeño gesto, ese café en silencio, ese mensaje que no se manda, esa pregunta que no se hace para controlar, es una forma de recordar que el verdadero poder no está en cambiar al otro, sino en sostener la propia coherencia cuando la mente quiere volver a la jaula. Cada mujer que decide crear su propio plan, por mínimo que parezca, se convierte en la prueba viviente de que no es la edad lo que decide la calidad de un amor,
sino la disposición de mirarse sin adornos. Clara no tenía un gran mapa ni promesas de futuro. Tenía su café, su cuaderno, su baile, su silencio. Tenía la conciencia, como decía Greenberg, de que cada día puede reescribirse desde dentro. Y eso, para ella, ya era suficiente para dormir tranquila. Porque al final, el único plan infalible era recordarse, cada mañana y cada noche, que no se trataba de controlar la historia, sino de elegirla, un pequeño gesto a la vez. Imaginar lo que podría ser un mundo donde cada mujer que ama a un hombre más joven se sintiera libre de vivirlo sin la carga del juicio, la culpa o el miedo, suena casi utópico. Pero a veces la utopía es solo un espejo que refleja lo que, en lo más profundo, sabemos que es posible. Clara, en su sillón, café en mano y cuaderno abierto, se sorprendía soñando con esa posibilidad. No para contarla como una fantasía, sino para preguntarse cómo se vería de verdad, en lo concreto, en lo cotidiano. Porque, como decía Greenberg, la realidad no es algo que se nos impone, sino algo que se construye desde la forma en que la percibimos y la narramos. Si cada mujer soltara, aunque fuera por un momento, la exigencia de ser siempre la que sabe más, la que debe dar ejemplo solo por ser mayor, cuanto más livianas serían esas relaciones. Si cada hombre joven que se enamora de una mujer con más años pudiera mirarla sin filtros heredados, sin la fantasía de la madre, sin la sombra de la maestra, sin la idea de que ella debe compensar algo, tal vez florecería una intimidad que rara vez se cuenta. Clara pensaba en eso cada vez que veía a Mateo dormido, ajeno a todas las historias que su mente fabricaba. Lo miraba y sentía que, detrás de cada diferencia de edad, de cada arruga, de cada broma, lo que de verdad sostenía ese vínculo era algo que ni el calendario ni las opiniones podían tocar, una verdad compartida que nadie más entendería del todo. En ese escenario imaginado, la edad dejaría de ser un arma arrojadiza. Se convertiría en un dato curioso, una línea más en la biografía que se escribe a cuatro manos. No sería motivo de burla en una discusión, ni excusa para alimentar inseguridades. Sería apenas un contexto que da sabor, pero no define el todo. Greenberg insistía, la realidad es un tejido de significados, no de hechos aislados. Si una pareja decide mirar su diferencia de edad como un regalo y no como un obstáculo, su mente entera se organiza alrededor de esa idea. Y la mente, cuando se organiza distinto, inevitablemente vive distinto. Clara empezaba a verlo cada día. Las frases que antes dolían ahora eran oportunidades para reírse juntas de la incomodidad. Las miradas de otros, que antes pesaban, se volvieron insignificantes porque lo que importaba pasaba de puertas adentro. Imaginar un mundo así no es solo un consuelo bonito. Es una invitación práctica. ¿Qué pasaría si cada mujer mayor se sintiera autorizada a decir lo que de verdad necesita, sin suavizarlo para no incomodar? ¿Qué pasaría si cada hombre joven aprendiera a escuchar sin sentir que debe llenar vacíos que no le corresponden? Tal vez, poco a poco, las relaciones entre mujeres mayores y hombres más jóvenes dejarían de ser objeto de chisme y se volverían una opción legítima, normalizada, celebrada por lo que realmente aportan, una oportunidad de romper moldes, de revisitar ideas viejas sobre el amor, la madurez y el deseo. Clara recordaba algo que leyó en Greenberg y que subrayó tantas veces que casi borró la tinta. La mente crea la forma de percibir lo imposible como posible. No hablaba solo de experimentos místicos, de realidades alternativas o de viajes internos. Hablaba de algo tan cotidiano como decidir no ceder ante el miedo. Clara entendía que ese fragmento era, quizás, el núcleo de todo lo que ahora vivía, la posibilidad de dejar de ver a Mateo como una amenaza a su autoestima, para verlo como un aliado en su expansión. No un joven que inevitablemente se irá cuando llegue alguien de su edad, sino un hombre que, como ella, también decide cada día quedarse. Y decidir quedarse es siempre más poderoso que quedarse por inercia. Para que ese mundo imaginado tome forma, no basta con pensarlo. Hace falta practicarlo, sostenerlo en la incomodidad diaria. Significa, por ejemplo, aprender a callar ciertas frases que solo nacen del miedo y no de la verdad. Significa también aprender a decir otras que tal vez nunca se dijeron por vergüenza. Tengo miedo de no gustarte en 10 años. A veces me comparo con chicas de tu edad y me duele. No quiero cargar con la expectativa de ser siempre la fuerte. La honestidad,
En ese mundo posible, no es una amenaza a la atracción, es la única forma de mantenerla viva. Clara descubría que cada confesión que antes temía era, en realidad, una llave. Cada vez que se abría sin filtros, Mateo no se alejaba, se acercaba, no siempre con palabras perfectas, pero sí con una mirada nueva que le devolvía la seguridad. Si más mujeres entendieran que esa llave está en su mano, ¿cuánto cambiaría la narrativa? Tal vez muchas dejarían de buscar fórmulas mágicas para retener a un hombre más joven. Porque la retención es un concepto que apesta a cárcel, y el amor, en su forma más libre, no soporta barrotes. Grinberg habría dicho que toda jaula empieza en la mente, que cuando la mente se siente segura en sí misma, deja de proyectar trampas afuera. Clara lo comprobaba cada vez que soltaba el celular y dejaba de espiar los mensajes de Mateo. Lo comprobaba cuando dejaba que él hiciera planes solo, sin sentir que debía compensar su libertad con pruebas de amor. Lo comprobaba cuando se reía de sí misma, recordando cómo antes hubiera armado una tormenta por una broma inofensiva. Pequeños gestos que, sumados, iban dando forma a una realidad menos pesada. En esa realidad, el mundo se vuelve testigo, no juez. La familia opina menos. Las amigas murmuran menos. La sociedad entera, ocupada en problemas reales, deja de mirar de reojo la cama ajena. Pero más importante aún, la propia mente se relaja. La relación deja de ser una lucha contra el tiempo y se convierte en un laboratorio de descubrimiento. Clara soñaba con ver más mujeres habitando ese laboratorio con curiosidad en lugar de miedo. Mujeres que no temieran decir su edad en voz alta. Hombres que no sintieran que amar a alguien mayor es una prueba de rebeldía, sino un acto natural, como quien elige una fruta madura porque sabe que tiene más sabor. Y así, casi sin notarlo, ese mundo se vuelve un poco más cercano. No porque cambie la sociedad de un día para otro, sino porque cambia la forma en que cada mujer, cada hombre, se planta frente a la mirada de los demás. Grinberg decía que cuando dos conciencias se encuentran desde la honestidad, crean un campo que afecta todo a su alrededor. Ese campo, el de Clara y Mateo, el de tantas parejas como ellos, es más poderoso que cualquier rumor, que cualquier crítica disfrazada de consejo. Porque ahí dentro solo hay dos personas decidiendo qué versión de la historia quieren escribir. Y eso, en sí mismo, ya es una pequeña revolución. Imaginar un mundo donde una mujer mayor pueda amar libremente a un hombre más joven, sin miedo ni juicio, puede parecer utópico, pero es una posibilidad real. Clara, inspirada por Jacobo Grinberg, comprendía que la realidad se construye según cómo la percibimos. Si las mujeres soltaran la presión de tener que saber más solo por su edad, y los hombres jóvenes dejaran atrás los prejuicios sociales sobre las parejas con diferencia de edad, podrían florecer relaciones genuinas y libres. La edad dejaría de ser un obstáculo y se convertiría en un simple dato, una parte más de una historia compartida. Grinberg enseñaba que la mente crea el significado de la realidad, y si una pareja elige ver la diferencia de edad como un regalo, su experiencia cambia por completo. Clara notaba cómo las críticas externas perdían importancia y las frases que antes dolían ahora se volvían motivo de risa. Para que estas relaciones funcionen, es necesario practicar la honestidad, compartir miedos e inseguridades sin disfrazarlos, y aprender a escuchar sin proyectar expectativas. Clara descubrió que esas conversaciones abiertas acercaban más a Mateo, fortaleciendo su vínculo. La idea de retener a alguien pierde sentido cuando el amor es auténtico y libre. La relación deja de ser una lucha contra el tiempo o el juicio ajeno, para convertirse en un espacio de descubrimiento y crecimiento mutuo. Clara aprendió a soltar el control y a cultivar su mundo interior, lo que generó mayor cercanía y respeto con Mateo. Así, construyó una nueva realidad donde la juventud o la libertad del otro no son amenazas, sino parte del paisaje que ambos abrazan. Finalmente, Clara entendió que la verdadera libertad está en dejar de necesitar la aprobación externa, y que el amor genuino se sostiene en la honestidad y la expansión de la conciencia. Como decía Grinberg, todo vínculo refleja el estado de la conciencia que lo observa. Esa verdad, en silencio, transformaba poco a poco todo lo que vendría. Llegamos al cierre de este viaje juntos, un camino donde hemos explorado no solo la dinámica particular de amar a un hombre más joven cuando eres una mujer mayor,
sino también las profundidades internas que se revelan en ese vínculo. Como hemos visto a lo largo del video, y tomando la sabiduría de Jacobo Greenberg, la clave no está en los años, ni en las expectativas sociales, sino en cómo construimos la realidad desde nuestra conciencia. Esa conciencia que decide mirar sin miedo, que elige abrirse en lugar de cerrarse, que se atreve a desafiar los paradigmas heredados para dar paso a nuevas formas de amor, más auténticas, más libres y más sanadoras. En este punto, es importante regresar a esa pregunta que nos acompañó desde el principio: ¿qué es lo que nunca debes hacer con un hombre más joven si eres una mujer mayor? La respuesta, en realidad, es una invitación a soltar el control, a dejar de lado las inseguridades que muchas veces nos llevan a actuar desde el miedo, desde la comparación o desde la necesidad de justificar nuestra relación ante el mundo. Nunca hay que hacer que la diferencia de edad se convierta en un muro que separa, sino en un puente que une. Nunca hay que caer en la trampa de la competencia con el tiempo o con las expectativas ajenas. Lo que importa es la calidad de la conexión que se construye, y eso solo puede suceder si ambos están dispuestos a mirar con honestidad y sin prejuicios. Clara, nuestra compañera imaginaria en esta historia, nos ha mostrado con su experiencia que el amor que trasciende el calendario es un amor que se sostiene en la autenticidad. No en máscaras ni en estrategias, sino en la capacidad de cada uno para ser vulnerable, para expresar sus miedos y deseos sin temor al rechazo. Es un amor que invita a crecer juntos, a aprender el uno del otro, a construir una complicidad que se nutre del respeto y de la curiosidad genuina. Y aunque el camino no está libre de desafíos, es esa misma conciencia despierta la que transforma los obstáculos en oportunidades para profundizar el vínculo. La voz de Jacobo Greenberg nos recuerda que no podemos separar el mundo exterior de nuestro mundo interior, porque ambos son reflejos inseparables. Así, cada pensamiento, cada emoción y cada creencia que albergamos moldean la experiencia que vivimos en pareja. Cuando decidimos cambiar nuestra mirada, cuando dejamos de alimentar las dudas con juicios o miedos, creamos un espacio sagrado donde el amor puede florecer en su forma más pura. Este espacio no es un lugar físico ni una condición externa, sino un estado de conciencia que cultivamos día a día. Quiero invitarte ahora a hacer una pausa y mirar hacia adentro. ¿Qué creencias sobre la edad y el amor te están limitando? ¿Qué historias te cuentas que podrían estar impidiendo que vivas una relación plena con un hombre más joven, si esa es tu elección? Recuerda que el primer paso para transformar una realidad es tomar conciencia de cómo la construimos. No tienes que hacerlo sola. Este espacio está abierto para ti, para que compartas tus pensamientos, para que te sientas escuchada y acompañada. Déjame un comentario abajo con la palabra clave renacer si quieres recibir un saludo especial en el próximo video y ser parte activa de esta comunidad que apuesta por el amor consciente y sin límites. A lo largo de este video también te he invitado a suscribirte y apoyar este proyecto con un me gusta. No es solo una formalidad, es la manera en que juntos podemos llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Cada suscriptor, cada comentario y cada like es una semilla que planta esperanza y que abre puertas para que más mujeres y hombres se atrevan a vivir relaciones más genuinas. Gracias por estar aquí, por tu tiempo y por tu apertura para explorar estos temas que a veces no se hablan con suficiente honestidad. Antes de despedirme, quiero compartir una última reflexión de Jacobo Greenberg que resume este cierre con la profundidad y ternura que merece. El amor verdadero no es una conquista ni una posesión, es un estado de conciencia que reconoce en el otro un reflejo de su propia esencia. Esto quiere decir que el amor entre una mujer mayor y un hombre más joven no es un fenómeno extraño ni un tabú, sino una expresión más de esa conciencia que busca expandirse y conectarse más allá de las etiquetas y las limitaciones sociales. Cuando reconocemos esto, todo cambia. Quizás hoy te lleves la inquietud de mirar tus relaciones con otros ojos, con más compasión y menos juicios. Quizás te animes a dejar atrás el miedo y a abrirte a una experiencia que no es menos legítima solo porque desafía convenciones. Sea cual sea tu camino, recuerda que la clave está en la forma en que decides observarlo, porque, como hemos aprendido de Greenberg, la realidad se transforma en la medida en que transformamos nuestra percepción. Si este video te ha resonado, si sientes que algo dentro de ti se ha movido, no dudes en hacer clic en suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo contenido que seguirá profundizando en estas temáticas tan necesarias y poco exploradas.
Déjame también un me gusta para saber que quieres más videos como este. Y no olvides comentar con la palabra clave renacer para que pueda saludarte personalmente en la siguiente ocasión. Será un placer leerte y acompañarte en este viaje. Gracias por tu presencia, por tu valentía de amar más allá de las convenciones y por confiar en este espacio para acompañarte. Que la conciencia amorosa que cultivamos juntos siga expandiéndose y tocando cada rincón de tu vida. Hasta pronto.